Imagina un lugar donde la historia y la fe se entrelazan en un laberinto de secretos. Donde símbolos antiguos esconden mensajes que solo unos pocos pueden descifrar. Y donde un enemigo invisible está dispuesto a cambiar el destino del mundo. Ángeles y demonios no es solo una novela de acción. Es un viaje por el misterio, la ciencia y la fe, donde cada página es una carrera contra el tiempo. Quédate, porque hoy vamos a desentrañar los secretos que Dan Brown dejó escondidos entre sus líneas. Dan Brown es un maestro de los códigos, los símbolos y las conspiraciones. Publicada en 2000, Ángeles y demonios nos presenta al icónico Robert Langdon, profesor de simbología religiosa, enfrentando un misterio que combina historia, ciencia y religión. La obra no solo entretiene, también cuestiona. ¿Qué pasa cuando la ciencia y la fe chocan? ¿Y qué secretos podrían esconderse detrás de lugares que pensamos conocer? Para narrar esta historia y facilitar su análisis de manera clara y ordenada, hemos dividido el libro Ángeles y demonios de Dan Brown en secciones temáticas principales. Aunque la obra está estructurada en capítulos numerados, esta división ha sido elaborada especialmente para nuestro canal Voces Literarias, con el fin de acompañar la lectura y ofrecer una guía narrativa que facilite la comprensión del relato. Gracias a esta organización, recorreremos de forma progresiva los momentos clave de la historia, combinando misterio, historia, ciencia y religión. Y explorando la carrera contrarreloj de Robert Langdon y Vittoria Vetra por salvar Roma de una amenaza devastadora. Esta estructura temática busca resaltar los pasajes esenciales de la obra, los mensajes centrales sobre el poder del conocimiento, la fe y la ambición humana, y la evolución de los personajes frente a los desafíos, enriqueciendo así tanto la experiencia de lectura como su análisis posterior. Sección 1. La amenaza invisible. Robert Langdon nunca había imaginado que un simple viaje de trabajo lo llevaría a enfrentar un misterio de proporciones inimaginables. Aquel día, al aterrizar en Ginebra, Suiza, la ciudad parecía bañada en una luz fría y metálica, casi industrial, reflejo de la ciencia que lo esperaba. Langdon, un profesor de simbología religiosa acostumbrado a las bibliotecas y los templos antiguos, se encontraba ahora frente a un laboratorio moderno, lleno de corredores metálicos, luces fluorescentes y la sensación innegable de que el futuro se tocaba con las manos. Al cruzar la entrada del CERN, lo primero que percibió fue el contraste entre la tecnología de punta y la historia que él siempre estudiaba. Cada detalle le recordaba que estaba en un lugar donde la curiosidad humana había alcanzado un límite casi sagrado, donde la física y la matemática dictaban las reglas del universo. Langdon reflexionó que el conocimiento, si cae en las manos equivocadas, puede ser tan destructivo como la fe mal interpretada, un pensamiento que no dejaba de rondarle mientras caminaba por los pasillos. El laboratorio era inmenso, y a medida que Langdon avanzaba, observaba enormes máquinas rodeadas de cables y pantallas que parpadeaban con números incomprensibles para un no especialista. Vittoria Vetra, la científica que lo esperaba, apareció entre los instrumentos, con una mezcla de nerviosismo y determinación. Su presentación fue breve pero suficiente para dar a Langdon la sensación de que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Profesor Langdon, necesitamos su ayuda, es algo que trasciende la ciencia y la fe. Le dijo con una seriedad que apenas dejaba margen a la duda. Langdon avanzó hacia el lugar donde la alarma había sido disparada. Allí encontró la escena que cambiaría el curso de su experiencia en el CERN. El cuerpo de Leonardo Vetra, un físico reconocido y mentor de Vittoria, yacía en el suelo con un símbolo grabado en el pecho. Era un emblema antiguo, el de los Illuminati, una sociedad secreta que la historia había dado por extinta. La vista del cuerpo generó en Langdon una sensación de vértigo. El tiempo y la historia son más frágiles de lo que pensamos. Lo que creemos enterrado puede resurgir de manera devastadora, se dijo a sí mismo, mientras analizaba cada detalle de la escena. En ese momento, la narración de Dan Brown permite que el lector, o el oyente, en este caso, perciba la mezcla de misterio, urgencia y peligro que envuelve la historia desde el primer instante. La descripción del laboratorio no es solo física, sino simbólica, refleja la colisión entre la ciencia moderna y los secretos antiguos, entre lo racional y lo oculto. Langdon, aunque fuera un académico acostumbrado a los símbolos, sintió como el peso del pasado y la amenaza invisible de los Illuminati se hacía tangible ante sus ojos. Mientras Vittoria revisaba las evidencias científicas, Langdon se acercó al símbolo grabado y pensó en la dualidad de su significado. No era simplemente un diseño, sino un mensaje. Un desafío y un recordatorio de que el conocimiento puede ser utilizado tanto para crear como para destruir. Los símbolos no mueren, profesor, le dijo Vittoria en voz baja, como si le revelara un secreto que iba más allá de lo físico, solo esperan a ser entendidos de nuevo. Esa frase, sencilla y profunda, marcó la tensión inicial de la historia y el tono de toda la aventura que estaba por desarrollarse. Así,
La llegada de Robert Langdon al CERN no solo sirve como introducción de su personaje y habilidades, sino que establece de inmediato los elementos centrales de la trama, el choque entre ciencia y religión, la presencia de un enemigo invisible y el misterio que rodea a los Illuminati. La escena finaliza con Langdon y Vittoria enfrentando la incertidumbre, mientras el laboratorio, con sus luces y maquinaria, se convierte en el escenario donde la historia del pasado y del presente comenzará a entrelazarse de manera peligrosa y fascinante. El aire en el laboratorio del CERN parecía haberse vuelto más pesado de repente. Robert Langdon, acompañado de Vittoria Vetra, avanzaba por los pasillos brillantes y silenciosos, cuando llegaron a la escena que nadie esperaba, el cuerpo sin vida de Leonardo Vetra. El físico de renombre y mentor de Vittoria, yacía sobre el suelo frío, rodeado por el tenue zumbido de los equipos científicos. La visión era impactante. Su cuerpo parecía un libro abierto de advertencias, cada detalle revelando la urgencia de comprender lo que había sucedido, pensó Langdon mientras se acercaba. Con una mezcla de horror y fascinación profesional. Vittoria, que había llegado primero, apenas podía contener la angustia. No puedo creer que esto esté pasando, es como si la historia nos golpeara de repente, murmuró, mientras señalaba la marca grabada en el pecho de su padre. Un símbolo que Langdon reconoció de inmediato como el emblema de los Illuminati. No era una simple inscripción, era un mensaje deliberado, un desafío que llevaba siglos oculto entre las sombras de la historia, y ahora aparecía como una amenaza tangible. La violencia del acto se percibía no solo en la pérdida de la vida, sino en la intención de dejar un mensaje visible, casi ceremonial, que reflejaba la precisión y la frialdad del asesino. Langdon se inclinó para observar los detalles, la sangre seca contrastaba con la piel pálida, y el grabado era casi perfecto, como si alguien hubiera tenido un cuidado meticuloso en enviar un aviso. El conocimiento y la historia no mueren, solo esperan a ser recordados, pensó, recordando cómo los símbolos, aunque antiguos, podían resurgir con fuerza devastadora. La escena transmitía un mensaje inquietante. Los Illuminati no eran solo una leyenda del pasado, alguien estaba dispuesto a resucitar su poder para causar miedo y caos. Mientras los científicos y el personal del laboratorio comenzaban a acordonar el área, Langdon reflexionó sobre la dualidad de la situación. Por un lado, el rigor científico y la búsqueda del conocimiento, y por otro, la amenaza de la superstición y los secretos antiguos. El asesinato de Leonardo Vetra no era un crimen común, era una declaración, un preludio que mezclaba lo racional con lo oculto, mostrando que incluso en los lugares más avanzados y protegidos de la ciencia, lo desconocido podía irrumpir con violencia. Vittoria, entre lágrimas y concentración, explicaba a Langdon que la marca tenía un significado preciso dentro de la historia de los Illuminati. Mientras él mentalmente conectaba los símbolos con los antiguos rituales que había estudiado, cada símbolo cuenta una historia, pero aquí, la historia grita, comentó para sí mismo. La narrativa de Dan Brown permite sentir la tensión del momento, el choque entre la mente lógica de un científico y la interpretación simbólica de un académico, ambos tratando de descifrar un mensaje que podría cambiarlo todo. El descubrimiento de este asesinato estableció el núcleo del misterio que envuelve la historia, una amenaza invisible, representada por un símbolo ancestral, capaz de desafiar tanto la ciencia moderna como la fe establecida. Desde ese instante, Langdon y Vittoria comprendieron que se enfrentaban a algo mucho más grande que un simple crimen, estaban ante un enigma que los obligaría a combinar intuición, conocimiento histórico y agudeza científica para entender la magnitud del peligro. La sensación de urgencia era palpable, el tiempo nunca había pesado tanto en mi vida, reflexionó Langdon, mientras contemplaba el cuerpo de Leonardo Vetra y el mensaje que portaba. Robert Langdon se acercó con cuidado al cuerpo de Leonardo Vetra, su mirada experta recorriendo cada detalle, buscando comprender lo que la escena del crimen quería comunicar. Fue entonces cuando lo vio claramente. Grabado en el pecho del científico estaba un símbolo que irradiaba historia y misterio. El emblema de los Illuminati, murmuró para sí, reconociendo de inmediato las antiguas líneas y la geometría precisa del signo. No era un simple adorno ni un mensaje casual, era una declaración deliberada, un signo que conectaba siglos de secreto y conspiración con un acto brutal que acababa de suceder. Langdon recordó las historias que había estudiado sobre los Illuminati, sociedades secretas que habían desafiado a la Iglesia, que habían sido perseguidas y finalmente dadas por extintas. Sin embargo, ver el símbolo grabado con tal precisión y violencia en un laboratorio de alta tecnología le hizo pensar, los símbolos no mueren. Solo esperan el momento de reaparecer. Esta frase resonó como un eco que mezclaba el pasado con el presente, mostrando que los secretos antiguos podían tener consecuencias muy reales hoy. Vittoria Vetra, temblando pero tratando de mantener la calma, señaló la marca y explicó que no se trataba de un simple grabado. Papá siempre decía que la historia guarda advertencias, Robert.
Y parece que alguien decidió que nosotros necesitábamos escuchar esta. Sus palabras reforzaban la sensación de que la escena era más que un crimen, era un mensaje diseñado para que alguien lo interpretara. La combinación del símbolo y la muerte de Leonardo generaba un efecto inquietante, donde la ciencia y la historia antigua se cruzaban de manera inesperada. Langdon se inclinó más cerca, observando la perfección del emblema, líneas precisas, simetría rigurosa. Como si hubiera sido realizado por alguien con un profundo conocimiento tanto del arte como del significado oculto de los Illuminati. Reflexionó sobre cómo un solo símbolo podía transmitir poder, amenaza y advertencia a la vez. En un mundo donde todo parece medible y explicable, aún existen secretos que desafían nuestra comprensión, pensó, consciente de que aquello era solo el comienzo de algo mucho más complejo. El impacto de ver el símbolo en un contexto contemporáneo, en un laboratorio donde la ciencia alcanza sus límites, generaba un contraste poderoso. Era un recordatorio de que incluso en lugares dominados por la lógica y la razón, los vestigios del pasado y la historia secreta podían irrumpir de manera dramática. La escena dejaba claro que los Illuminati no eran simplemente una leyenda del pasado. Alguien estaba dispuesto a revivir su mensaje con actos que combinaban precisión, simbolismo y violencia. En ese momento, Langdon comprendió que su rol no sería solo interpretar símbolos, sino desentrañar un mensaje que estaba cargado de historia, peligro y significado. Victoria lo miró con una mezcla de miedo y esperanza, entendiendo que aquel símbolo era tanto un llamado a la acción como un enigma que solo la comprensión de Langdon podía empezar a resolver. La evidencia del emblema de los Illuminati convertía un asesinato en una advertencia, un misterio que unía ciencia, historia y tradición de manera inquietante y fascinante. Mientras Langdon contemplaba el emblema grabado en el pecho de Leonardo Vetra, la gravedad de la situación empezó a hacerse evidente. No se trataba simplemente de un asesinato aislado, sino de un mensaje deliberado de una fuerza que se creía desaparecida hace siglos, los Illuminati. Pensábamos que habían sido aniquilados por la historia, pero aquí están, de nuevo, como un fantasma que nos recuerda que ningún secreto muere del todo, reflexionó Langdon mientras examinaba la precisión del símbolo. Los Illuminati, según Langdon recordaba, habían sido fundados en el siglo XVIII por un grupo de intelectuales que cuestionaban la autoridad de la Iglesia y promovían la razón y el conocimiento sobre la fe ciega. Su existencia activa había sido considerada nula por generaciones de historiadores, relegada a leyendas y teorías de conspiración. Sin embargo, la evidencia frente a sus ojos sugería lo contrario. Alguien estaba usando la simbología antigua para lanzar una advertencia directa, amenazando no solo vidas humanas, sino la estabilidad de la Iglesia misma. Victoria, visiblemente afectada, explicó que el asesinato de su padre y la aparición del símbolo podrían ser solo el primer paso de algo más grande. No es un acto aislado, Robert, esto es un mensaje. Y esos que lo enviaron no quieren que se ignore, dijo con un tono que combinaba miedo y determinación. En ese instante, el laboratorio del CERN, lugar de descubrimientos científicos y avances tecnológicos, se transformó en un escenario donde pasado y presente se enfrentaban, la ciencia, representada por Leonardo y Victoria, y el poder oculto, representado por los Illuminati, se encontraban en un punto crítico. Langdon reflexionó sobre la ironía de la situación. Una organización considerada extinta, un mito de siglos pasados, podía todavía ejercer influencia y sembrar miedo en el mundo contemporáneo. A veces, los fantasmas de la historia no descansan. Solo esperan el momento en que podemos verlos, murmuró para sí mismo. La amenaza invisible de los Illuminati se volvía tangible no a través de armas o tecnología moderna, sino a través de símbolos, rituales y mensajes codificados que conectaban generaciones pasadas con el presente. La tensión crecía mientras Langdon comprendía que el conflicto no era solo físico, sino ideológico. Los Illuminati representaban la confrontación eterna entre la razón y la fe, entre la ciencia y la religión, entre el conocimiento oculto y la autoridad establecida. Cada línea del emblema en el pecho de Leonardo parecía hablar de poder, desafío y advertencia. Este símbolo no es solo historia, es un reto, pensó Langdon, mientras la magnitud del peligro empezaba a asentarse en su mente. En la narrativa de Dan Brown, este momento establece con claridad el núcleo del conflicto de la obra. Una organización secreta, considerada extinguida, reaparece para desafiar el orden establecido, usando el miedo, la inteligencia y los símbolos como armas. La amenaza invisible de los Illuminati marca el inicio de un misterio que combina historia, religión y ciencia, y que exigirá comprensión, agudeza y valor para descifrar sus secretos. Desde el primer instante en que Robert Langdon pisa el laboratorio del CERN, la historia envuelve al lector o al oyente en una atmósfera que combina misterio, ciencia avanzada y los ecos profundos de la religión. No es solo un lugar donde se experimenta con partículas subatómicas, es un espacio donde la lógica y la razón se encuentran con símbolos antiguos y secretos que desafían la comprensión moderna. Langdon,
con su experiencia en simbología religiosa, percibe de inmediato la tensión invisible que flota entre la ciencia y lo sagrado. Aquí, cada descubrimiento puede ser tan revelador como peligroso, pensó mientras observaba los monitores y la maquinaria gigantesca que vibraba con energía contenida. La narrativa de Dan Brown utiliza este contraste para establecer un suspenso intelectual que atrapa. Por un lado, la precisión científica del laboratorio, la claridad de los experimentos y la medición rigurosa de fenómenos complejos. Por otro, los símbolos antiguos, los rituales y los secretos que parecen sobrevivir al tiempo. Como si la historia misma conspirara para mantenerlos vivos. Landen reflexiona sobre esta paradoja: la ciencia nos da respuestas, pero los símbolos nos hacen preguntar, y algunas preguntas son más peligrosas que cualquier experimento. Este pensamiento marca la sensación constante de que cada detalle, cada cifra y cada símbolo podría tener implicaciones mucho más allá de lo que aparenta. Victoria Vetra, al explicar a Langdon el trabajo de su padre y la investigación con antimateria, refuerza esta combinación de ciencia y misterio. La antimateria, un elemento capaz de liberar cantidades inimaginables de energía, se convierte en un símbolo del poder y del peligro inherente al conocimiento humano. En paralelo, el símbolo de los Illuminati, grabado en el pecho de Leonardo, introduce la dimensión religiosa y secreta que atraviesa la narrativa. Lo que creemos controlado puede escapar en un instante, piensa Langdon. Consciente de que la historia, la ciencia y la fe se entrelazan en esta historia de manera inseparable. El tono de misterio se mantiene con cada detalle de la descripción del laboratorio y de la escena del crimen. Dan Brown logra que el oyente perciba una sensación de urgencia intelectual. El conocimiento es poderoso, pero también puede ser mortal. El autor establece un ritmo donde la investigación, la interpretación de símbolos y la tensión por descubrir quién está detrás del crimen se mezclan de manera orgánica, invitando a seguir cada paso con atención y reflexión. Incluso visualmente, la adaptación cinematográfica de Ángeles y Demonios intenta reproducir esta mezcla de ciencia y religión. Aunque en algunos momentos opta por efectos y dramatización que enfatizan más la acción que la reflexión intelectual presente en el libro. La narrativa escrita mantiene un suspenso más pausado, donde cada símbolo, cada explicación y cada reacción de los personajes contribuye a construir un misterio que no solo se percibe con los ojos, sino con la mente. Así, esta sección establece el tono que dominará la historia, un equilibrio entre el conocimiento científico y los secretos antiguos, entre lo visible y lo invisible, invitando al oyente a adentrarse en una trama donde cada hallazgo, cada símbolo y cada decisión puede alterar la percepción de la realidad. La combinación de ciencia y religión no es un simple recurso dramático, es el corazón de la tensión y del suspense que sostendrá toda la narrativa. Sección 2. El laboratorio y el misterio de la antimateria. Cuando Robert Langdon avanzó hacia la zona restringida del laboratorio, un aire de tensión y solemnidad lo rodeaba. Allí conoció a Victoria Vetra, la hija de Leonardo Vetra, cuya presencia irradiaba tanto determinación como un dolor profundo. La joven científica, con el rostro marcado por la conmoción, lo recibió con una mezcla de respeto y urgencia. Papá me enseñó a nunca subestimar los símbolos, Robert, y este no es uno cualquiera, le dijo, señalando el emblema grabado en el pecho de su padre. Su voz temblaba ligeramente, pero la firmeza de sus palabras transmitía claridad y conocimiento. Victoria no solo era la hija de la víctima, sino también una experta en física y en la investigación de antimateria, el mismo campo que Leonardo había explorado con tanta pasión. Langdon la observó con atención mientras explicaba, con términos claros y medidos, la magnitud del descubrimiento de su padre, una pequeña cápsula de antimateria, contenida dentro de un dispositivo altamente sofisticado, capaz de liberar energía inimaginable si se manipula incorrectamente. Una cantidad diminuta de antimateria podría destruir la ciudad del Vaticano en segundos, mencionó, haciendo que la gravedad del asunto calara de inmediato en Langdon. Mientras recorrían juntos el laboratorio, Langdon notó que Victoria combinaba conocimiento científico con una intuición casi instintiva sobre símbolos y rituales. Cada equipo, cada instrumento y cada medición parecía hablarle a ella de manera más profunda que a cualquier otra persona. Ella le contó que su padre había dedicado su vida a demostrar que la ciencia y la religión no eran opuestas, sino complementarias, y que la antimateria representaba un puente entre ambas. Papá decía que la energía puede ser destructiva o creadora, depende de cómo la entendamos y la usemos, recordó Victoria con cierta melancolía. La interacción entre Langdon y Victoria permitió al oyente comprender que el conflicto no era meramente físico ni académico, era intelectual, simbólico y profundamente humano. Langdon, acostumbrado a interpretar signos y símbolos, encontró en Victoria una guía capaz de contextualizar la amenaza dentro de un marco científico y, al mismo tiempo, filosófico. La combinación de conocimiento técnico y comprensión histórica de los símbolos se convirtió en la clave para empezar a desentrañar el misterio. La escena en el laboratorio establece un contraste fascinante.
el frío rigor de la ciencia moderna frente a los antiguos símbolos de los Illuminati. La antimateria se convierte en un símbolo del poder del conocimiento humano, mientras que el emblema de los Illuminati recuerda que la historia y el secreto siempre encuentran la manera de reaparecer. Aquí, en este laboratorio, pasado y futuro colisionan, pensó Langdon, reconociendo que la interacción con Victoria no solo revelaba hechos científicos, sino también emociones, valores y la dimensión humana del peligro. Este momento inicial de encuentro también marca un tono de suspenso intelectual. El oyente percibe que, más allá de la ciencia avanzada, existe un riesgo que trasciende lo físico y toca lo histórico y lo simbólico. La narrativa logra que cada explicación de Victoria, cada gesto de Langdon y cada detalle del laboratorio se sienta cargado de significado, preparando al público para adentrarse en un misterio donde la ciencia y la historia secreta se entrelazan de manera indisoluble. Mientras Robert Langdon seguía a Victoria Vetra por los pasillos del laboratorio, la joven comenzó a explicarle, con la precisión de una científica experimentada, el verdadero alcance del descubrimiento de su padre. La antimateria, le dijo, era el espejo opuesto de la materia que conocemos. Cada partícula tiene una antipartícula con carga contraria, y al encontrarse se aniquilan liberando energía pura. Langdon escuchaba atento, consciente de que no se trataba de un concepto abstracto. Aquello tenía implicaciones reales y aterradoras. Victoria le mostró la cápsula que contenía la antimateria, un pequeño cilindro suspendido dentro de un campo magnético, diseñado para mantener las partículas separadas y evitar cualquier contacto con la materia normal. Si esto toca cualquier otra cosa, incluso un gramo de aire, la energía liberada sería devastadora, explicó con un tono que mezclaba fascinación científica y preocupación maternal por la seguridad de su padre y, ahora, de todos. Cada palabra de Victoria reforzaba la sensación de peligro. La antimateria no era solo una fuente de energía revolucionaria, podía convertirse en un arma capaz de destruir kilómetros de ciudad en un instante. Langdon comprendió que la narrativa de Dan Brown buscaba transmitir no solo el misterio, sino también la ética y la responsabilidad que acompañan a los grandes avances científicos. La conversación entre Victoria y Langdon revelaba que el poder del conocimiento puede ser doble, la misma fuerza que puede iluminar la humanidad, puede también aniquilarla si cae en las manos equivocadas, reflexionó Langdon, percibiendo la profundidad filosófica detrás del descubrimiento de Leonardo Vetra. La descripción del laboratorio, con sus imponentes imanes, cámaras de vacío y sistemas de contención, se convierte en un personaje más. Cada detalle técnico subraya la fragilidad de la antimateria y la precisión extrema requerida para manejarla. Victoria enfatiza que su padre había logrado un equilibrio delicado entre la creación de energía y la seguridad, y que la amenaza de su robo o mal uso era real. Papá decía que incluso un error de milímetro podría desencadenar la catástrofe, recordó ella, haciendo que Langdon sintiera la tensión en cada respiración. El autor logra que el oyente perciba el contraste entre maravilla y peligro, la antimateria como fuente potencial de progreso y, al mismo tiempo, como símbolo del poder destructivo del conocimiento humano. Este enfoque recuerda a otras obras donde la ciencia avanzada se enfrenta a dilemas éticos, como Frankenstein de Mary Shelley, donde la curiosidad y la ambición científica pueden tener consecuencias incontrolables. Finalmente, la interacción refuerza la urgencia de la historia. La antimateria ya no es un concepto teórico, sino un peligro tangible que debe protegerse. La narrativa prepara al oyente para comprender que la investigación de Leonardo Vetra y la habilidad de Victoria para manejar este conocimiento serán elementos clave en la tensión que sostendrá el misterio central del libro. Cada explicación técnica se entrelaza con emoción, ética y simbolismo, estableciendo un equilibrio entre la ciencia y el suspense, invitando a reflexionar sobre los límites del conocimiento y la responsabilidad que conlleva. Mientras Robert Langdon y Victoria Vetra recorrían el laboratorio, el ambiente, que hasta entonces estaba cargado de fascinación científica, se volvió repentinamente tenso. Victoria, con el rostro pálido y los ojos llenos de angustia, reveló algo que hizo que Langdon sintiera un escalofrío: la antimateria ha desaparecido. Esa frase, pronunciada con un hilo de voz tembloroso, no solo significaba un robo, sino que la ciudad entera podía estar al borde de una catástrofe. Langdon observó la cápsula vacía donde momentos antes flotaban partículas suspendidas en un campo magnético. Victoria le explicó que incluso 1 miligramo de antimateria tenía un poder de destrucción inimaginable. Si toca la materia normal, aunque sea aire o una pared, liberará energía equivalente a una bomba nuclear, dijo, enfatizando la magnitud del peligro. La gravedad de la situación se volvió tangible. Roma, con sus calles densamente pobladas y su patrimonio histórico irreemplazable, podría desaparecer en un instante si la antimateria caía en manos equivocadas o simplemente se liberaba accidentalmente. La narración de Dan Brown hace que el oyente perciba el contraste entre la ciencia y la amenaza inminente. Aquello que era objeto de estudio y orgullo científico se convertía ahora en un arma potencialmente apocalíptica.
Landon reflexionó, con un peso creciente sobre sus hombros. El conocimiento que debería iluminar, puede también destruir. La frase resume el núcleo del dilema ético de la historia. La ciencia sin control o sin responsabilidad puede transformarse en un riesgo monumental para la humanidad. Vittoria, a pesar del miedo, no se dejó paralizar. Explicó que su padre había construido múltiples sistemas de seguridad, pero que incluso el más avanzado de ellos había sido vulnerado. Landon, acostumbrado a descifrar símbolos y secretos, comprendió que ahora no solo se trataba de un misterio académico, sino de salvar vidas y proteger la historia y el patrimonio de Roma. No es solo un robo, señaló Vittoria con voz firme, es una amenaza directa a toda la ciudad. El autor refuerza el dramatismo combinando la precisión científica con la urgencia narrativa, el laboratorio, con sus sistemas de contención y sus imponentes imanes. Ahora aparece como un lugar donde la seguridad ha fracasado y el peligro es inminente. Esta tensión, tan cuidadosamente construida, se siente más intensa que en la película, donde los efectos visuales muestran la amenaza. Pero no logran transmitir del mismo modo el trasfondo científico y ético que Brown desarrolla en el libro. La idea de que un elemento tan diminuto pueda desencadenar una catástrofe de proporciones históricas recuerda a otros relatos sobre el poder destructivo de la ciencia, desde Dr. Strangelove hasta Frankenstein, en los que la ambición humana y la curiosidad científica se enfrentan a consecuencias devastadoras. En este momento, Roma se convierte en un personaje más. Sus plazas, iglesias y monumentos antiguos están silenciosamente en riesgo. Mientras Landon y Vittoria comienzan a trazar un plan para descubrir la ubicación de la antimateria y detener la amenaza antes de que sea demasiado tarde. La tensión narrativa se combina con la reflexión ética. La antimateria es un símbolo del poder humano y de la responsabilidad que conlleva. Brown invita al oyente a considerar que incluso los avances más impresionantes deben manejarse con prudencia, y que la historia, la ciencia y la moral están profundamente entrelazadas en cada decisión que tomamos. La revelación de que la antimateria había desaparecido llenó el laboratorio de un silencio cargado de tensión. Robert Landon, acostumbrado a descifrar símbolos antiguos y secretos intelectuales, ahora se enfrentaba a un peligro tangible, inmediato y potencialmente catastrófico. Vittoria Vetra, con la mirada fija en la cápsula vacía, murmuró, cada segundo que pasa es una amenaza. Roma podría desaparecer en un instante. La frase no era hipérbole. La ciencia había creado algo tan poderoso que un simple descuido podía desencadenar una tragedia inimaginable. El ritmo de la historia, en este momento, se acelera. Landon siente como la urgencia se filtra en cada decisión. Cada segundo cuenta y la responsabilidad que pesa sobre ellos es enorme. Vittoria explicó que la antimateria, aunque minúscula, almacenaba energía suficiente para devastar una ciudad entera, y que no había margen para errores. No es una bomba que puedes desactivar fácilmente. Es pura energía contenida en estado latente, esperando un contacto con la materia normal, dijo con gravedad. La descripción transmite tanto la belleza como el terror de la ciencia, un logro monumental convertido en amenaza inmediata. A medida que Langdon y Vittoria recorren el laboratorio en busca de pistas, el lector siente la presión de un reloj invisible que corre sin pausa. La urgencia no solo es física, sino intelectual. Cada símbolo, cada pequeño indicio, cada decisión puede acercarlos o alejarlos de evitar un desastre. Landon reflexiona en silencio. La velocidad del pensamiento es lo único que nos separa del desastre. Aquí, Dan Brown logra que la narrativa respire como un thriller, donde la ciencia y el misterio se combinan con un suspenso casi cinematográfico. El autor enfatiza la dualidad de la situación. Por un lado, la fascinación científica y la brillantez de la investigación. Por otro, la posibilidad de destrucción inmediata. La narrativa obliga al oyente a sentir la presión del tiempo, la necesidad de actuar rápido y la vulnerabilidad de una ciudad ante fuerzas que apenas podemos comprender. La tensión se intensifica con cada minuto que pasa, y cada diálogo, como el de Vittoria advirtiendo si no la encontramos pronto, no habrá advertencia, no habrá escapatoria. Sirve para reforzar la magnitud del peligro y mantener la adrenalina narrativa en lo más alto. En comparación con la película, esta sección del libro consigue transmitir mejor la urgencia psicológica, mientras la película recurre a efectos visuales y explosiones hipotéticas. En la novela la ansiedad proviene de la descripción meticulosa del tiempo, la física de la antimateria y la interacción de los personajes, lo que hace que el peligro se sienta más real y cercano. La historia convierte a Roma en un reloj de arena viviente. Cada minuto perdido acerca la ciudad al abismo. La combinación de ciencia, ética y acción genera una reflexión implícita. La creación humana, por más sofisticada que sea, exige responsabilidad. La urgencia no es solo por salvar la ciudad, sino por equilibrar conocimiento y prudencia.
recordándonos que incluso los avances más brillantes pueden convertirse en amenazas si caen en manos equivocadas o si no se manejan con cautela. La tensión narrativa se sostiene, y la misión de Langdon y Victoria se perfila no solo como un misterio a resolver, sino como un desafío moral y físico que obliga a cada uno a enfrentar sus límites bajo presión extrema. En el corazón del laboratorio, rodeados de tubos de ensayo, complejos aparatos de medición y pantallas que destellaban fórmulas incomprensibles para cualquier profano, Robert Langdon y Victoria Vetra se encontraron frente a un dilema que trascendía la física y la química. La antimateria, una creación que condensaba el poder de millones de reactores nucleares en un pequeño contenedor, se había convertido en un símbolo del conflicto eterno entre la razón humana y las creencias espirituales. Victoria, con voz contenida y mirada intensa, comentó: mi padre siempre decía que la ciencia no tiene por qué pelear con la fe, pero a veces, lo que creamos desafía incluso nuestras propias convicciones. Langdon reflexionó mientras examinaba los dispositivos que mantenían la antimateria estable. Cada ecuación escrita, cada medida tomada, representaba el fruto de siglos de conocimiento humano. Sin embargo, al mismo tiempo, la presencia de la Iglesia y la importancia de Roma como centro de la fe cristiana recordaban que no todo en la vida se puede medir con fórmulas. Aquí se juega una partida entre la luz de la razón y la sombra de la fe, pensó, consciente de que la historia que se desarrollaba ante ellos no era solo un misterio por resolver, sino un espejo de un debate que ha acompañado a la humanidad desde los albores de la ciencia moderna. La tensión se manifestó de inmediato. La antimateria, aunque científicamente fascinante, era vista por algunos sectores como una amenaza que cuestionaba la autoridad y la sabiduría de la Iglesia. Victoria explicó con precisión: si esta partícula cae en manos equivocadas, no solo es una ciudad la que corre peligro, es la confianza entre ciencia y humanidad lo que se fractura. Langdon entendió que cada decisión que tomaban no solo tenía consecuencias físicas, sino también simbólicas, la forma en que la ciencia se relaciona con la fe y la moral, y cómo la humanidad enfrenta lo desconocido. A través de cada descripción, Dan Brown articula el contraste. La ciencia se presenta con su lógica implacable, con leyes universales y matemáticas exactas. La fe, en cambio, opera en un reino de símbolos, rituales y valores intangibles. La narrativa invita al oyente a sentir la fascinación de los descubrimientos científicos, mientras reconoce la profundidad espiritual y cultural de Roma. Langdon, observando los símbolos religiosos y científicos coexistiendo en el mismo espacio, meditó: no es una guerra de bandos, sino un diálogo constante, una pregunta que no tiene respuestas fáciles. Este conflicto se percibe no solo en los personajes, sino en la propia atmósfera del laboratorio, luces frías que parpadean, paneles digitales llenos de fórmulas, y al mismo tiempo, crucifijos y estatuas que recuerdan siglos de devoción. La narrativa resalta que la tensión entre ciencia y fe no es antagonismo puro, sino un equilibrio precario. Ambos buscan comprender la verdad, aunque por caminos distintos. En este sentido, la urgencia de proteger la antimateria se mezcla con la reflexión sobre los límites éticos del conocimiento humano. Comparado con la adaptación cinematográfica, el libro enfatiza de manera más intensa la dimensión filosófica de este conflicto. Mientras la película prioriza la acción y los efectos visuales de la amenaza de la antimateria, la novela permite que el lector perciba el peso intelectual y moral de cada descubrimiento, haciendo que la lucha entre ciencia y fe se sienta tangible y relevante para cualquier época, no solo como un artificio de thriller. En definitiva, esta sección establece claramente que la historia que se narra no es solo un misterio físico o una carrera contrarreloj, sino también un relato sobre cómo la humanidad enfrenta sus propios límites. La curiosidad científica, el miedo a lo desconocido y la búsqueda de sentido más allá de la materia. Langdon y Victoria no solo buscan una partícula, buscan reconciliar mundos que parecen opuestos, recordando que, como dijo Victoria, el conocimiento sin conciencia es un peligro, y la fe sin entendimiento es ciega. Sección 3. La conspiración en el Vaticano. La historia se traslada ahora al corazón de Roma, donde la majestuosa silueta del Vaticano domina la ciudad con su mezcla de solemnidad y misterio. Las calles empedradas, los muros antiguos y la Basílica de San Pedro forman un escenario donde el pasado y el presente se entrelazan, y donde cada rincón parece guardar secretos que solo unos pocos conocen. En este ambiente, se desarrolla la elección de un nuevo papa, un evento que, según la narrativa, es mucho más que un simple ritual religioso. El cónclave no es solo una votación. Es la reunión de siglos de historia y poder concentrados en un solo lugar, comenta Langdon mientras observa la logística y el protocolo que rodean el proceso. Dentro de la Capilla Sistina, la tensión es palpable. Los cardenales, vestidos con sus ropajes tradicionales, se mueven con solemnidad entre murmullos apenas perceptibles. Cada gesto, cada mirada parece tener un significado, y Langdon percibe que incluso los actos más pequeños están cargados de simbolismo.
La narrativa destaca la anticipación y el peso histórico del momento. La muerte de un papa no solo deja un vacío espiritual, sino que activa redes de poder y alianzas cuidadosamente construidas a lo largo de los siglos. Aquí, cada voto cuenta, y cada silencio pesa más que una palabra, reflexiona Langdon, observando cómo la tradición y la política se entrelazan de manera inseparable. El autor, Dan Brown, introduce en esta sección una sensación de conspiración que se siente casi tangible. No se trata de un complot externo, sino de una compleja red interna de influencias, secretos y rivalidades dentro de la misma Iglesia. Los cardenales deben considerar no solo su fe y convicciones personales, sino también cómo sus decisiones afectarán la estabilidad de toda la institución. Esta tensión se intensifica por la amenaza de los Illuminati y la desaparición de la antimateria, un enemigo invisible y sofisticado que actúa desde las sombras, capaz de convertir una elección pacífica en un juego de vida o muerte. Mientras Langdon y los personajes observan, se revelan detalles que mezclan la liturgia con el misterio. El humo blanco, que anuncia la elección de un nuevo papa, se convierte en un símbolo de esperanza y de incertidumbre a la vez. La narrativa subraya que cada procedimiento, cada ceremonia, tiene un doble significado. Por un lado, es un acto sagrado, y por otro, un tablero en el que se juega una partida de estrategia y poder. En palabras de Langdon, nunca había visto la fe y la política tan entrelazadas. Cada gesto es un mensaje, cada voto una declaración. El relato también invita al oyente a reflexionar sobre la fragilidad de las instituciones y cómo, detrás de la apariencia de estabilidad y devoción, existen tensiones humanas muy reales. Ambición, miedo, lealtad y traición conviven en los corredores del Vaticano. Esta sección establece un contrapunto con la ciencia y la antimateria, mostrando que mientras Langdon y Vittoria corren contra un peligro tangible, dentro del Vaticano se libran batallas igualmente críticas, aunque invisibles, donde las decisiones y secretos pueden cambiar el rumbo de la historia. En comparación con la película, esta sección del libro ofrece un nivel de detalle mucho más rico sobre la atmósfera del cónclave y las sutilezas de la diplomacia eclesiástica. La adaptación visual tiende a priorizar la acción y la tensión externa, mientras que la novela permite al lector sentir la densidad histórica y espiritual del lugar, haciendo que la conspiración sea no solo un misterio, sino también una exploración de la condición humana y del poder institucional. En esencia, esta sección establece las reglas del juego dentro del Vaticano, un entorno donde el poder, la fe y el secreto se entrelazan, preparando el terreno para el choque inminente entre la ciencia que amenaza con destruir y la fe que busca proteger. Langdon se da cuenta de que cada paso que da dentro de este laberinto de rituales y símbolos es crucial, y que entender la política del Vaticano es tan importante como comprender la física de la antimateria. Mientras la historia se adentra en los pasillos del Vaticano, la atención se centra en los hombres que sostienen el poder temporal y espiritual de la Iglesia, los cardenales, en particular, el camerlengo Patrick McKenna. Desde su primer encuentro, McKenna aparece como una figura meticulosa, acostumbrada a manejar rituales y detalles con precisión casi obsesiva. Langdon lo observa y reflexiona. El camerlengo no era solo un administrador, era la mano derecha invisible del Papa, capaz de mantener el equilibrio entre tradición y decisión. Los cardenales, por su parte, forman un grupo heterogéneo. Cada uno refleja décadas de experiencia dentro de la jerarquía eclesiástica, con personalidades y ambiciones muy distintas. Mientras se preparan para el cónclave, sus conversaciones y gestos dejan entrever tensiones latentes. Cada uno miraba a los demás como si midiera la fuerza de su fe y la profundidad de sus secretos, describe la narrativa, mostrando que el cónclave no es solo un proceso ceremonial, sino un tablero de intrigas y estrategias silenciosas. Patrick McKenna se mueve con seguridad entre ellos, consciente de que cualquier decisión equivocada podría tener consecuencias catastróficas. Su papel es esencial, supervisa que las normas del cónclave se cumplan al pie de la letra y que los cardenales actúen dentro del marco de la tradición. Sin embargo, detrás de su compostura profesional, se percibe una preocupación genuina. La amenaza de los Illuminati y la desaparición de la antimateria convierten este cónclave en algo mucho más que una elección simbólica. El tiempo no es amigo del Vaticano esta vez, piensa McKenna mientras revisa los procedimientos con minuciosa calma. La sección también destaca la interacción entre Langdon y McKenna, que permite al lector conocer la estructura jerárquica y los roles de cada cardenal dentro del cónclave. Mientras Langdon observa, se da cuenta de que, a pesar de la solemnidad del lugar, hay una fragilidad humana en juego, miedos, ambiciones y secretos personales se mezclan con el deber espiritual. Esta tensión añade profundidad al relato y refleja la complejidad de cualquier institución que combina poder, fe y tradición. En comparación con la película, la novela profundiza más en la psicología de McKenna y de los cardenales, mostrando que cada gesto, cada mirada y cada silencio están cargados de significado.
Mientras la adaptación visual prioriza la acción externa y la urgencia de la amenaza física, el libro permite sentir la densidad histórica y la carga emocional de estos personajes, ofreciendo una experiencia más introspectiva y rica en matices. En esta sección, Dan Brown establece la importancia del cónclave como núcleo de poder dentro del Vaticano, mostrando que cualquier conspiración, incluso una invisible como la de los Illuminati, debe enfrentarse no solo con ciencia y lógica, sino también con la comprensión de la compleja red humana y espiritual que sostiene la Iglesia. McKenna y los cardenales se presentan así como guardianes de un equilibrio delicado, conscientes de que la elección del Papa no es solo un acto ritual, sino un evento con repercusiones potencialmente monumentales. En el corazón del Vaticano, mientras los cardenales se preparan para iniciar el cónclave, la tensión se hace palpable. Langdon percibe que, más allá de la solemnidad de los rituales y la densidad histórica de los muros, hay un peligro latente que nadie puede ignorar. La amenaza no proviene de fuerzas externas comunes, sino de los antiguos Illuminati, esa sociedad secreta que se creía extinguida hace siglos, pero cuya sombra todavía se proyecta sobre Roma. Los Illuminati todavía están aquí, y han marcado a los 4 cardenales que podrían convertirse en papa, reflexiona Langdon, sintiendo como la gravedad de la situación oprime cada respiración dentro de los salones del Vaticano. Cada uno de los cardenales elegidos se convierte en un blanco invisible. Son hombres que han dedicado décadas al servicio de la Iglesia, pero que ahora enfrentan algo inesperado y aterrador. La advertencia de los Illuminati es clara y despiadada. Cualquiera de ellos podría ser eliminado para influir en la elección del próximo papa. Esta tensión agrega un peso casi tangible a la ceremonia, donde la fe y la tradición se ven enfrentadas a la amenaza de una violencia calculada y antigua, un recordatorio de que la historia, a veces, no está tan distante como creemos. Patrick McKenna, el camerlengo, mantiene una calma metódica y casi ritual en cada movimiento, pero Langdon observa detalles que delatan su ansiedad contenida. El camerlengo parecía imperturbable, pero sus manos temblaban levemente al revisar los nombres de los cardenales, nota Langdon. Es un pequeño gesto, casi imperceptible, pero suficiente para recordarnos que incluso los guardianes más experimentados de la Iglesia pueden sentir el estremecimiento de la amenaza. Un recordatorio de la fragilidad humana frente a lo desconocido. Dan Brown aprovecha esta parte para enfatizar el juego de poder y miedo que se desarrolla dentro del Vaticano. Cada gesto, cada mirada, cada conversación cargada de respeto y protocolo se ve teñida por la posibilidad de un acto violento. Una intervención de los Illuminati que podría cambiar el rumbo de la Iglesia y de Roma entera. Las antiguas rivalidades y secretos se muestran capaces de resurgir con fuerza inesperada, infiltrando el miedo incluso en los templos de fe más sólidos. Comparada con la adaptación cinematográfica, la novela profundiza más en la atmósfera psicológica, mientras la película recurre a escenas de acción inmediatas para generar tensión. El libro mantiene un peligro persistente, una sensación de vigilancia constante, un riesgo latente que envuelve a los cardenales de manera casi opresiva. Esta sección deja claro que la elección del Papa no es solo un ritual de fe, sino un tablero donde convergen historia, tradición y secretos oscuros de una sociedad que se creía extinguida. Los Illuminati actúan como antagonistas invisibles pero omnipresentes, capaces de alterar los acontecimientos sin ser vistos, colocando a los 4 cardenales en un peligro que desafía tanto la seguridad física como la espiritual. Y dejando al lector con la sensación de que incluso los muros sagrados del Vaticano no son inmunes al miedo y al misterio. Dan Brown nos sumerge de lleno en la intrincada red de política, fe e historia que define la vida dentro del Vaticano, justo en los momentos previos al cónclave. La narrativa, fiel a la tensión que impregna cada rincón de la ciudad sagrada, nos permite percibir cómo cada decisión, cada gesto y cada ritual religioso se encuentra cargado de un simbolismo que trasciende lo visible. Langdon observa con atención cómo la ceremonia y la política se entrelazan de manera casi inseparable. Cada paso, cada oración, parecía tener un doble propósito: servir a la fe y, al mismo tiempo, revelar la posición de poder de cada cardenal. El autor nos muestra que la historia de la Iglesia y sus tradiciones no son simples antecedentes, son herramientas vivas que influyen en la política contemporánea del Vaticano. Los símbolos, desde los sellos antiguos hasta los rituales secretos, se convierten en lenguaje para aquellos que saben leerlos, y en advertencia para los que podrían ser manipulados o amenazados. En este contexto, la amenaza de los Illuminati adquiere una dimensión casi metafísica. No solo es un peligro físico, sino un desafío al equilibrio de poder y a la fe misma. Patrick McKenna, el camerlengo, se mueve con precisión dentro de esta compleja red, consciente de que cada decisión puede tener consecuencias profundas. El peso de la historia parecía descansar sobre sus hombros mientras recorría los pasillos, verificando que todo estuviera listo para el cónclave, reflexiona Langdon. Aquí,
La novela enfatiza cómo la política dentro del Vaticano no es simplemente administrativa, es simbólica, cargada de memoria histórica y de un respeto casi ritual por la fe que trasciende generaciones. Los cardenales, por su parte, son representados no solo como líderes espirituales, sino como actores en un tablero político y religioso. Sus movimientos, sus alianzas y sus silencios adquieren significado, y cada interacción puede leerse como un juego de estrategia que combina la diplomacia con la devoción. La amenaza de los Illuminati, al estar dirigida contra los 4 cardenales más prominentes, añade una capa de tensión que resalta la fragilidad del poder incluso en instituciones milenarias. El miedo se filtraba en la sala, silencioso pero constante, recordando que la historia nunca está realmente dormida. Este entrelazamiento de historia, política y fe se refleja también en la manera en que Dan Brown describe los espacios del Vaticano, corredores que han sido testigos de siglos de decisiones cruciales. Símbolos que contienen mensajes secretos y ceremonias que, aunque religiosas, funcionan también como recordatorio del poder institucional. La novela convierte cada escena en un microcosmos donde el pasado y el presente coexisten, donde cada acto devocional puede tener repercusiones políticas inmediatas y donde la intriga y la religiosidad se confunden de manera inseparable. En comparación con la adaptación cinematográfica, esta sección de la novela profundiza de forma más intensa en la dimensión simbólica y política, mientras la película enfatiza la acción y el suspenso inmediato. El libro permite sentir el pulso de la historia, la gravedad de los símbolos y la intersección constante entre la fe y la estrategia, un aspecto que en la pantalla queda más superficialmente explorado. En resumen, esta sección muestra cómo la política y la fe dentro del Vaticano no son líneas separadas, sino un tejido único que se extiende desde el pasado hasta el presente, donde cada decisión puede ser tanto un acto de devoción como un movimiento estratégico, y donde la sombra de los Illuminati recuerda que incluso en templos de fe, la historia y el poder nunca descansan del todo. Dan Brown intensifica la sensación de urgencia que se cierne sobre el Vaticano. Landon, todavía inmerso en la contemplación de la historia y los símbolos que lo rodean, comienza a percibir la dimensión real del peligro. La amenaza de los Illuminati no es solo un rumor antiguo o una sombra del pasado. Si no localizamos a los cardenales antes de que sea demasiado tarde, Roma podría sufrir una catástrofe que nadie podría imaginar. Reflexiona Landon, mientras el peso de la situación se hace tangible en cada paso que da por los corredores del Vaticano. Cada segundo cuenta, y la narrativa describe minuciosamente cómo el riesgo afecta tanto a los guardianes de la Iglesia como a los potenciales futuros papas. Los cardenales elegidos se convierten en piezas frágiles de un juego mortal. Hombres acostumbrados a la disciplina y la oración se ven ahora expuestos a un enemigo invisible que podría eliminarlos de manera selectiva. No se trata solo de proteger sus vidas, se trata de preservar la integridad de la Iglesia, piensa Landon, consciente de que cualquier fallo podría tener consecuencias que trascienden lo personal y afectan a la fe de millones. Patrick M. McKenna, el camerlengo, se muestra particularmente meticuloso en sus preparativos. Su rostro mantiene la calma oficial, pero pequeños detalles delatan la presión interna. McKenna revisaba una y otra vez la lista de cardenales, como si la repetición pudiera conjurar la seguridad que el peligro desafiaba. Este rasgo humano en medio del protocolo refleja cómo la amenaza se infiltra incluso en quienes parecen inmunes al miedo, recordándonos que la historia y la política pueden generar ansiedad incluso en los líderes más experimentados. La sección combina de manera hábil la intriga religiosa con la política y la acción, mostrando cómo la urgencia obliga a los personajes a actuar rápido, a interpretar signos y a tomar decisiones en un tiempo limitado. La narrativa subraya que la fe y la tradición, por muy sólidas que sean, no pueden proteger por sí solas frente a amenazas calculadas. El conocimiento, la inteligencia y la rapidez se vuelven herramientas igual de importantes. La descripción de cada paso, cada gesto y cada pensamiento genera una sensación de reloj en cuenta regresiva, donde cada minuto perdido incrementa el riesgo. Un comentario interesante es cómo Brown refleja la interacción entre historia y actualidad. La amenaza de los Illuminati se presenta como un eco de viejas rivalidades y secretos que resurgen con fuerza, recordando que los conflictos humanos no desaparecen del todo con el tiempo, sino que a veces solo esperan una oportunidad para reaparecer. En la película, esta urgencia se traduce más en escenas de acción y tensión inmediata, mientras que en el libro se percibe de manera más profunda, con un sentido de peligro psicológico constante que acompaña cada movimiento dentro del Vaticano. Al final de esta sección, el lector empieza a comprender plenamente la magnitud de la amenaza. No se trata solo de un misterio histórico o un complot aislado, sino de un desafío que combina riesgo físico, intriga política y tensión espiritual. Cada decisión y cada acción tomada por Landon, McKenna y los cardenales se carga de importancia, y la urgencia de resolver la situación se siente casi como un pulso que recorre las páginas, recordando que, en este juego,
la fe y la historia se entrelazan con la supervivencia y la seguridad de toda Roma. Sección 4. La búsqueda de los 4 cardenales. En esta sección, la tensión se intensifica y la historia se desplaza hacia la acción y el misterio. Tras comprender la magnitud de la amenaza sobre los 4 cardenales, Robert Langdon y Vittoria Vetra se enfrentan a la urgente tarea de localizarlos antes de que los Illuminati cumplan sus siniestros planes. Cada minuto perdido aumenta la presión, y Dan Brown nos sumerge en un ritmo frenético que combina lógica, intuición y conocimiento histórico. La narrativa comienza con Langdon y Vittoria evaluando la información que han logrado recabar hasta el momento. Vittoria, con su experiencia en física y su conocimiento del laboratorio de antimateria, aporta un enfoque analítico. Debemos seguir cada pista, por mínima que parezca, de lo contrario, los cardenales podrían ser las próximas víctimas. Por su parte, Langdon recurre a su comprensión de símbolos y tradiciones antiguas, buscando patrones que los Illuminati podrían haber dejado como advertencia o guía. Juntos conforman un equipo donde la ciencia y la historia se entrelazan, reflejando nuevamente el tema central de la novela, la interacción entre fe y conocimiento. La búsqueda se desarrolla en distintos escenarios emblemáticos de Roma, cada uno cargado de simbolismo. Brown describe con detalle las calles, plazas y monumentos, y cómo estos se convierten en piezas de un tablero de juego que solo los más atentos pueden descifrar. Cada lugar tiene un significado histórico o religioso, y Langdon logra conectar los símbolos antiguos con la amenaza moderna. Roma misma es un libro abierto, solo hay que saber leer sus páginas. Medita mientras analiza los grabados y monumentos que podrían contener pistas. El lector comienza a percibir la urgencia absoluta. No se trata solo de un rescate físico, sino de un juego de ingenio contra un enemigo que conoce la ciudad y su historia como pocos. Cada hallazgo, cada indicio descubierto, genera nuevas preguntas y la sensación de que el tiempo se agota. La narración detalla la ansiedad de los personajes. Vittoria revisa planos, observa pasadizos y recalcula rutas, mientras Langdon descifra símbolos, letras y señales que podrían indicar la localización de los cardenales. La coordinación entre ellos es meticulosa, pero incluso así, el peligro acecha en cada esquina y en cada silencio de la ciudad. Patrick McKenna también juega un rol importante, proporcionando información crucial sobre la seguridad de los cardenales y el cónclave. Aunque su participación se mezcla con la intriga política y las limitaciones protocolares de la Iglesia. Su carácter serio y metódico refuerza la sensación de que, aunque los guardianes de la fe intenten mantener la calma, la amenaza de los Illuminati es omnipresente. Langdon observa, incluso el camerlengo, tan seguro de sí mismo, debía sentir el peso de lo que estaba en juego. Una reflexión interesante surge al notar cómo Brown combina el suspenso con la riqueza cultural y arquitectónica de Roma. La ciudad no es solo un escenario, sino un personaje más, cuyos templos, plazas y laberintos parecen conspirar con la tensión de la trama. En la adaptación cinematográfica, muchas de estas conexiones simbólicas se simplifican por razones de ritmo visual, pero el libro profundiza en la interrelación entre historia, religión y el peligro inmediato, haciendo que cada descubrimiento de Langdon y Vittoria tenga un trasfondo más complejo y satisfactorio para quienes disfrutan del detalle. Al cierre de esta sección, la urgencia se siente casi palpable. Langdon y Vittoria avanzan entre símbolos antiguos y calles iluminadas tenuemente por la noche romana, conscientes de que cada segundo perdido podría significar la muerte de uno de los cardenales. La narrativa logra transmitir al lector la presión de la cuenta regresiva, la necesidad de ingenio y la colaboración entre ciencia e historia, dejando claro que la búsqueda de los 4 cardenales no es solo un rescate, sino un enfrentamiento intelectual y estratégico contra una amenaza invisible que combina miedo, poder y misterio en el corazón del Vaticano. Langdon y Vittoria comienzan a descifrar un patrón inquietante y profundamente simbólico. Cada uno de los 4 cardenales secuestrados ha sido marcado con un emblema que representa uno de los 4 elementos de la ciencia: tierra, aire, fuego y agua. Este detalle, aparentemente ritual, revela la meticulosa intención de los Illuminati y establece un vínculo directo entre su antiguo conocimiento alquímico y la amenaza moderna que enfrentan los protagonistas. Langdon observa con atención y piensa: cada símbolo, cada marca, está cuidadosamente elegida. No es casualidad, es un mensaje que nos guía hacia el próximo cardenal. El primer elemento, la tierra, está vinculado a uno de los cardenales secuestrados, y la narrativa describe con precisión cómo la marca fue ubicada en un lugar estratégico. Un sitio que Langdon reconoce como históricamente significativo dentro del contexto romano y de la Iglesia. La marca no solo identifica al cardenal, sino que también apunta hacia la filosofía de los Illuminati, que mezclaba la ciencia, la naturaleza y la espiritualidad en rituales cargados de simbolismo. El segundo cardenal, asociado con el aire,
refleja una conexión con la libertad y la elevación espiritual, conceptos que los Illuminati valoraban como parte de su visión de cuestionamiento hacia la autoridad eclesiástica. Brown detalla la intriga detrás de esta elección, el aire, ligero, omnipresente, intangible, así como la amenaza que se cierne sobre él, reflexiona Langdon. Comprendiendo que cada símbolo funciona como una advertencia codificada y al mismo tiempo como una pista para rastrear al cardenal. El tercer símbolo, fuego, introduce un matiz de urgencia y peligro. La narrativa enfatiza que el cardenal marcado con fuego se encuentra en un riesgo más inmediato, y que la elección de este elemento por los Illuminati no es meramente decorativa, sino un reflejo de la intensidad y rapidez con la que deben actuar los protagonistas. Vittoria, mientras analiza planos y recorre mentalmente la ciudad, comenta: cada elemento nos dirige hacia el siguiente, es como un mapa de infernal precisión. Esta línea evidencia cómo la ciencia, la historia y la simbología antigua se combinan en un juego de ingenio que exige rapidez y precisión. Finalmente, el cuarto cardenal está marcado con agua, símbolo de fluidez y adaptabilidad. Langdon entiende que, al igual que el agua, la amenaza puede moverse silenciosa, cambiar de forma y afectar cualquier lugar sin ser percibida inmediatamente. Este elemento también refuerza la idea de que los Illuminati no solo buscan el caos físico, sino una presión psicológica y simbólica que desestabilice la elección papal, como el agua. Su mensaje se infiltra en cada grieta de la iglesia, en cada ritual, en cada corazón, piensa Langdon. Cada símbolo, además de ser un marcador, plantea un desafío intelectual. Los protagonistas deben entender la lógica detrás de la elección de cada elemento, relacionarla con la historia de Roma, los secretos de la iglesia y las tradiciones de los Illuminati. La narrativa de Brown subraya cómo la ciencia, los elementos naturales y el simbolismo se entrelazan, y como el peligro no es únicamente físico sino conceptual. La tensión se mantiene constante, ya que cualquier retraso en la interpretación de estos signos podría resultar fatal. En comparación con la película, esta sección del libro profundiza mucho más en el significado histórico y filosófico de cada símbolo. Mientras que la adaptación visual prioriza la acción y el suspenso inmediato, el texto ofrece al lector la oportunidad de comprender la riqueza del pensamiento Illuminati y la conexión con los cuatro elementos de la ciencia, generando una sensación de intriga más duradera y compleja. Al cerrar esta sección, Langdon y Vittoria se encuentran frente a un mapa invisible de Roma y de la Iglesia, en el que cada símbolo funciona como un nodo crítico que deben descifrar antes de que el tiempo y los Illuminati los alcancen. La búsqueda se convierte así en un rompecabezas de inteligencia, intuición y conocimiento histórico, donde cada elemento, tierra, aire, fuego y agua, no solo representa a un cardenal, sino también el peso de la tradición, la ciencia y la fe en juego. Langdon y Vittoria se ven arrastrados a una carrera contrarreloj que recorre los rincones más emblemáticos y ocultos de Roma, donde cada calle, plaza y monumento guarda secretos que pueden ser la clave para salvar a los cardenales. Desde el inicio, Brown nos transporta a un escenario cargado de historia y simbolismo. Roma no es solo una ciudad, es un libro de piedra que habla a quienes saben leerlo. Reflexiona Langdon mientras contempla los mapas y planos antiguos que podrían guiar su búsqueda. La primera parada de los protagonistas está vinculada al cardenal marcado con tierra, un símbolo de estabilidad y permanencia. La narrativa describe cómo Langdon identifica pistas en antiguos templos y estructuras subterráneas, mientras Vittoria interpreta signos históricos que conectan a los Illuminati con ciertos rituales alquímicos. Cada inscripción, cada detalle arquitectónico, es una pieza del rompecabezas, comenta Langdon, entendiendo que el peligro y la historia se entrelazan de manera inseparable. A medida que avanzan, la búsqueda los conduce al cardenal asociado con aire, cuya ubicación se oculta en un sitio elevado y expuesto, como un antiguo observatorio o torre histórica. Aquí, la novela subraya la tensión física y mental. Escalar, observar y decodificar requieren velocidad y precisión. Brown enfatiza la fragilidad de la situación. El tiempo se escurre entre los dedos, y con cada segundo que pasa, el riesgo aumenta, señala Vittoria, consciente de que la amenaza de los Illuminati no espera. El Cardenal del Fuego introduce un nivel más intenso de peligro, ya que se encuentra en un lugar vulnerable y simbólicamente cargado, donde cualquier error podría tener consecuencias inmediatas. Langdon y Vittoria deben combinar su conocimiento de historia, arte y simbología para anticipar los movimientos del enemigo invisible. La narrativa destaca cómo la ciencia, el arte y la fe convergen en la ciudad. Roma es un tablero, y nosotros estamos moviéndonos entre piezas que llevan siglos de secretos, medita Langdon, reforzando la sensación de que cada lugar es más que un simple escenario, es un mensaje codificado. Finalmente, el Cardenal del Agua se halla vinculado a lugares cercanos a fuentes, canales o estructuras que evocan fluidez y adaptación.
Brown utiliza este elemento para reforzar la idea de que la amenaza puede moverse silenciosa, infiltrándose en los espacios más inesperados. El agua no se ve, pero puede ahogar, igual que su mensaje, piensa Langdon, integrando la metáfora del elemento en la comprensión de la amenaza. A lo largo de esta carrera por Roma, el autor no solo construye suspense, sino que también ofrece al lector un recorrido educativo por la ciudad, plazas históricas, iglesias antiguas. Callejones y criptas se presentan con detalles precisos, haciendo que la narrativa sea un paseo por la Roma antigua y secreta. La acción se combina con reflexiones sobre historia, arquitectura y simbología, mostrando cómo el pasado de la ciudad y la fe se entrelazan con el presente peligroso que viven los protagonistas. En la adaptación cinematográfica, esta parte se centra más en persecuciones rápidas y efectos visuales, mientras que en la novela se disfruta la densidad del entorno, la inteligencia de los protagonistas y la riqueza cultural que cada paso de su recorrido implica. La urgencia es palpable, pero también lo es la oportunidad de admirar Roma como un escenario vivo, lleno de secretos, símbolos y pistas que deben descifrarse con cuidado. Esta sección deja al lector con la sensación de que cada lugar visitado no es accidental, sino un mensaje en sí mismo, y que la carrera contra el tiempo no es solo física, sino intelectual y simbólica. Langdon y Vittoria avanzan entre historia y peligro, donde cada elemento, tierra, aire, fuego y agua, sigue siendo guía y advertencia, recordando que en Roma, la tradición y el misterio nunca descansan. Dan Brown despliega un entramado donde historia, arquitectura y ciencia convergen para sumergir al lector, o al oyente de un audiolibro, en la urgente búsqueda de los 4 cardenales marcados por los Illuminati. Langdon y Vittoria se mueven a través de Roma como si cada calle y cada plaza fueran piezas de un enorme rompecabezas simbólico. Roma no es solo un museo, es un escenario vivo donde cada piedra tiene su historia. Reflexiona Langdon mientras analiza los mapas antiguos y los grabados que podrían contener pistas sobre los elementos que identifican a cada cardenal. La tensión es constante. Cada paso que dan está cargado de miedo y anticipación. La amenaza invisible de los Illuminati se cierne sobre ellos, y la ciudad, con su arquitectura milenaria, se convierte en un laberinto de señales y mensajes cifrados. Las fachadas de iglesias barrocas, los monumentos renacentistas y las fuentes antiguas no son solo escenarios, sino códigos que requieren ser decodificados con rapidez. Si fallamos, los cardenales podrían ser asesinados. Y con ellos, el futuro de la iglesia, piensa Vittoria, consciente de la carrera contrarreloj. Langdon, con su conocimiento de simbología y ciencia, detecta patrones que vinculan los 4 elementos, tierra, aire, fuego y agua, con los lugares donde los cardenales están ocultos. Brown describe cada escenario con detalle, la solidez de templos antiguos para la tierra, la altura y exposición de torres para el aire, la vulnerabilidad de sitios con fuego simbólico y la fluidez de fuentes o canales para el agua. Cada elemento no es solo un símbolo, sino una clave que exige comprensión inmediata. La narrativa logra que el oyente visualice cada lugar y sienta la urgencia del momento. La descripción de cada edificio, callejón o plaza se combina con la reflexión de los personajes. Cada pista está conectada a siglos de historia, pero el tiempo no nos espera, dice Langdon, recordando que no pueden permitirse errores. Este enfoque permite que la tensión sea psicológica y física al mismo tiempo. La ciudad es un testigo mudo y al mismo tiempo un reto que pone a prueba la inteligencia, el valor y la intuición de los protagonistas. Además, Brown introduce detalles científicos que se entrelazan con la historia y la arquitectura, referencias a astronomía, proporciones matemáticas en la construcción de monumentos, y conexiones entre el arte y la física. Esto enriquece la narrativa y permite al oyente comprender que la solución del misterio requiere no solo valor, sino también un profundo entendimiento del conocimiento humano acumulado a lo largo de los siglos. En comparación con la película, esta parte del libro ofrece un desarrollo más pausado y reflexivo. Mientras la adaptación cinematográfica enfatiza la acción inmediata, la novela permite que la mente del lector explore la ciudad, que interprete los símbolos y que sienta la presión del tiempo de manera constante, logrando una tensión más sostenida y profunda. El resultado es un viaje que combina historia, arquitectura y ciencia con una sensación de urgencia que se transmite de manera palpable. Cada calle, cada escalinata y cada monumento se convierte en un escenario cargado de significado y peligro, y la búsqueda de los cardenales se transforma en un juego de ingenio, coraje y rapidez mental. La tensión y la urgencia no son meros elementos de acción, sino herramientas narrativas que permiten al oyente vivir la experiencia como si estuviera corriendo junto a Langdon y Vittoria, decodificando secretos y enfrentando la amenaza invisible de los Illuminati en el corazón mismo de Roma. Dan Brown profundiza en la tensión moral y espiritual que atraviesa la búsqueda de los 4 cardenales marcados por los Illuminati, mostrando cómo la urgencia de salvar vidas se entrelaza con dilemas de sacrificio y fe.
Landen y Vittoria se enfrentan no solo a un desafío físico al recorrer Roma contrarreloj, sino también a un dilema ético. Cada decisión tiene un costo y cada segundo perdido podría significar la muerte de un cardenal. Salvar uno significaba arriesgar a otro, reflexiona Langdon mientras evalúa sus opciones, consciente de que la moralidad no ofrece caminos sencillos en situaciones de crisis extrema. A medida que avanzan, el peligro se vuelve palpable y cada lugar histórico que visitan adquiere un significado simbólico. Las plazas, iglesias y monumentos no solo son escenarios, sino espacios donde la historia y la fe se mezclan con la amenaza de violencia. Vittoria, con su entrenamiento en ciencias físicas, observa los detalles con ojo analítico, pero también siente el peso humano de la situación. No podemos solo seguir pistas. Debemos pensar en las vidas que dependen de nosotros, dice, recordando que detrás de los símbolos y los códigos hay seres humanos reales con familias y vocaciones. La narrativa destaca la tensión entre razón y fe. Langdon, desde su perspectiva racional y simbólica, intenta descifrar patrones y conexiones, mientras que Vittoria reflexiona sobre la fe y el sacrificio que cada cardenal representa. Brown introduce momentos en que los protagonistas contemplan las implicancias éticas de intervenir, hasta dónde se puede poner en riesgo la propia vida por salvar a otros. El valor no siempre consiste en correr hacia el fuego, a veces está en saber elegir a quién salvar primero, medita Langdon mientras observa la arquitectura que los rodea, testigo silencioso de los dilemas humanos. El autor utiliza estos elementos para generar una tensión más profunda que la mera acción física. El oyente puede sentir la urgencia, pero también se ve invitado a cuestionar la moral, la fe y la responsabilidad individual frente al peligro. La carrera por Roma se convierte en un ensayo sobre sacrificio, donde cada decisión se pesa en la balanza de la vida y la muerte, y donde los cardenales, representantes de siglos de fe y tradición, son el epicentro de esta prueba moral. En comparación con la adaptación cinematográfica, la novela profundiza más en esta dimensión psicológica y ética. Mientras la película acentúa la acción inmediata y los efectos visuales de persecuciones y explosiones, el libro permite que el lector reflexione sobre la fe, la moral y el sacrificio, y sienta la urgencia y el peligro desde un plano humano y ético, no solo físico. En suma, esta sección de Ángeles y Demonios no solo narra la búsqueda contrarreloj de los cardenales, sino que también invita a contemplar la complejidad de la moral y la fe frente a amenazas extremas, mostrando que incluso en los momentos más desesperados, los dilemas humanos más profundos permanecen ineludibles. Sección 5. La ruta de los Illuminati. En esta sección, la narrativa se adentra en la mente de Langdon mientras comienza a descifrar los complejos símbolos y acertijos que los Illuminati han dejado como señales. Cada pista no es simplemente un mensaje codificado, es un puente entre historia, ciencia y religión, que obliga a Langdon a combinar sus conocimientos de iconografía, arquitectura y simbolismo para comprender su significado. Cada símbolo es un fragmento de un rompecabezas mucho mayor, reflexiona mientras examina un grabado antiguo, consciente de que un solo error podría costar vidas. Langdon y Vittoria recorren Roma siguiendo una ruta que conecta lugares emblemáticos con significados ocultos, desde plazas y fuentes hasta iglesias históricas, cada uno cargado de referencias científicas y esotéricas. Por ejemplo, la fuente de la plaza representa no solo un ornamento urbano, sino que Langdon percibe en ella un vínculo con los 4 elementos. El agua fluía como si quisiera señalar un mensaje que solo podía ser leído con atención y conocimiento. Este tipo de detalle subraya la tensión narrativa. No se trata solo de llegar a un lugar, sino de interpretar correctamente lo que cada monumento y símbolo intenta comunicar. Los acertijos que encuentran son sutiles, mezclando referencias de alquimia, astronomía y matemáticas, lo que refleja la visión de los Illuminati como una sociedad que valoraba la ciencia como un camino hacia la verdad y la iluminación, aunque en su caso distorsionada hacia la violencia. No podemos apresurarnos, cada símbolo nos guía, pero debemos entender su intención, le advierte Vittoria a Langdon, recordando que el intelecto debe equilibrarse con la prudencia. El recorrido también sirve como un viaje introspectivo para Langdon. Mientras observa cada inscripción, cada estatua y cada laberinto arquitectónico, reconoce que la historia no es solo un conjunto de hechos pasados, sino un lenguaje vivo que los Illuminati han manipulado para crear miedo y desafío. Este enfoque convierte la persecución en Roma en una experiencia que va más allá de la acción física. Es un test de ingenio, cultura y capacidad de observación, donde cada paso puede revelar pistas cruciales o confundirlos aún más. Brown enfatiza la interconexión entre los símbolos y el lugar que ocupan en la ciudad, permitiendo que el lector visualice Roma no solo como escenario, sino como un tablero de intrigas, donde el pasado y el presente se cruzan en un juego de pistas. La sensación de urgencia está siempre presente, porque la vida de los cardenales depende de la correcta interpretación de estos signos. A diferencia de la película,
donde se da prioridad a la persecución y la acción inmediata, en el libro se experimenta la tensión intelectual. No se trataba de quién llegaría primero, sino de quien podría leer la ciudad antes que los Illuminati completaran su plan. Esta sección, por lo tanto, transforma la ciudad en un enigma vivo, y cada símbolo descifrado revela no solo la ubicación probable de un cardenal, sino también la filosofía oculta de los Illuminati, su admiración por la ciencia y su manipulación del miedo. La ruta de los Illuminati no es solo un camino físico, sino un recorrido por la historia, el conocimiento y la mente humana, donde la fe y la razón se enfrentan a la sombra de un antiguo poder. En esta parte del relato, Landen y Vittoria se sumergen más profundamente en la Roma histórica, siguiendo la ruta cuidadosamente seleccionada por los Illuminati. Cada ubicación que visitan no es casual, la elección de estos lugares revela un mensaje oculto, una declaración de principios de aquellos antiguos científicos que alguna vez se enfrentaron al poder de la Iglesia. Como Landen observa mientras caminan entre columnas y estatuas, cada edificio parecía un testimonio silencioso de un conflicto que había marcado siglos de historia, recordando la tensión entre fe y razón que los Illuminati buscaban simbolizar. El primer lugar que captó su atención refleja cómo los Illuminati veneraban los elementos de la ciencia mientras desafiaban la autoridad religiosa. Landen analiza los grabados y esculturas, notando que la geometría perfecta de la plaza parecía un código esperando ser leído, un recordatorio de que estos símbolos tenían doble intención, estética y didáctica, científica y subversiva. Vittoria, con su conocimiento del Laboratorio de Ciencias del Vaticano y su formación en física, complementa las observaciones de Landen, señalando que cada fuente, cada inscripción, cada ángulo era un guiño a siglos de debate sobre el poder del conocimiento frente al dogma. A medida que avanzan, Landen y Vittoria descubren que los Illuminati no solo se centraban en la ciencia sino que también estaban obsesionados con el simbolismo religioso, utilizando iglesias, capillas y criptas para reforzar la dualidad de su mensaje. Por ejemplo, al observar un templo renacentista, Landen comenta, es como si cada piedra hablara de rebelión y devoción al mismo tiempo, capturando la ironía de un grupo que veneraba el progreso humano pero que debía ocultarse del poder clerical. Esto permite al lector visualizar cómo la ciudad misma se convierte en un tablero donde ciencia y fe se confrontan, y cada pista es un eslabón de un laberinto intelectual. Brown destaca la precisión con la que los Illuminati dejaron su huella. No hay casualidad en las distancias recorridas ni en los símbolos elegidos. Cada lugar visitado por Landen y Vittoria está cargado de historia y de tensión moral, recordando al oyente que detrás de cada pista hay vidas en riesgo y un mensaje profundo sobre el sacrificio y la búsqueda de conocimiento. La narrativa enfatiza cómo esta antigua rivalidad, la ciencia desafiando a la Iglesia, el conocimiento enfrentando al dogma, aún palpita en los rincones de Roma, haciendo que el recorrido sea tanto un ejercicio de desciframiento como una reflexión sobre la historia de la humanidad. Comparado con la película, esta sección del libro permite al lector detenerse en los detalles, imaginar los grabados, interpretar los símbolos y sentir la densidad histórica del lugar. Algo que en la adaptación visual se reduce a secuencias rápidas de acción, perdiendo parte de la riqueza intelectual y simbólica que Brown construye página a página. Así, la ruta de los Illuminati no solo es una carrera contra el tiempo, sino un viaje por la memoria de la ciudad, donde cada monumento y símbolo revela la compleja interacción entre fe, ciencia y poder. Recordando que la historia nunca es neutral, sino un testimonio de luchas profundas y pensamientos subversivos. La tensión se vuelve casi palpable mientras Landen y Vittoria avanzan por la ruta de los Illuminati, conscientes de que cada minuto perdido puede ser fatal para los cardenales secuestrados. La urgencia se refleja en cada decisión que toman, desde la elección de callejones estrechos hasta la interpretación de los símbolos ocultos que podrían guiarlos al siguiente destino. Landen reflexiona, cada segundo que pasaba era una eternidad, las pistas no esperaban a nadie. Una frase que resume la presión constante de una carrera contrarreloj en la que la historia y la ciencia convergen peligrosamente. La narrativa permite sentir cómo Roma se transforma en un escenario cargado de misterio y riesgo. Cada iglesia, cada fuente y cada plaza que visitan se convierte en un nodo de información y amenaza simultáneamente. Por ejemplo, al acercarse a un antiguo observatorio, Vittoria señala con preocupación que la precisión de estos símbolos no es casual. Alguien los ha colocado aquí para probarnos. Recordando que los Illuminati no solo dejaban pistas, sino también trampas intelectuales y físicas que requerían rapidez y perspicacia para ser descifradas. A medida que avanzan, Landen y Vittoria deben interpretar la relación entre los símbolos científicos y religiosos de cada lugar. Los elementos, tierra, aire, fuego y agua, aparecen en las esculturas, las pinturas y los altares, obligándolos a conectar cada detalle con la siguiente ubicación posible. Landen medita sobre la complejidad de los acertijos. La ciencia aquí no es solo conocimiento, es una advertencia y un desafío a la vez.
Y en esa línea se evidencia cómo Dan Brown logra entrelazar tensión narrativa con una reflexión sobre la historia del conflicto entre razón y fe. El peligro se intensifica también por la incertidumbre sobre el enemigo. Aunque no saben quién o cómo los cardenales están siendo amenazados, cada pista descubierta aumenta la sensación de inminente desastre. La narrativa describe momentos en que el corazón parece detenerse, como cuando atraviesan calles desiertas bajo luces amarillentas y sombras que parecen esconder algo más que silencio. Era como caminar sobre un hilo. Un paso en falso y todo podía terminar, escribe Brown, transmitiendo la urgencia y la fragilidad de la situación. Esta sección permite al oyente experimentar un doble nivel de tensión. Por un lado, la física, con la presión del tiempo y la necesidad de moverse rápido, y por otro, la intelectual, con el desafío de descifrar los símbolos y pistas en tiempo real. Comparada con la versión cinematográfica, el libro ofrece un ritmo más psicológico y detallado. En la película, la sensación de peligro se concentra en escenas de acción visual, mientras que en la novela se añade una capa de intriga mental, haciendo que el lector o el oyente sienta el peso de cada decisión y el riesgo constante de la misión. En suma, en esta etapa de la ruta de los Illuminati, la historia se carga de adrenalina y suspense, reforzando los temas de sacrificio y moral frente al peligro. La relación entre tiempo, ciencia y fe se vuelve central, y cada símbolo descifrado representa un pequeño triunfo sobre la amenaza que acecha, manteniendo al lector completamente inmerso en la urgencia de salvar a los cardenales antes de que sea demasiado tarde. Landen y Vittoria se adentran en un recorrido donde cada lugar visitado no es simplemente un escenario histórico, sino un enigma cargado de conocimiento, historia oculta y símbolos que desafían la mente. La tensión persiste, pero se combina con la fascinación intelectual que despiertan los secretos de Roma. Landen observa con atención cada detalle y comenta, la historia se esconde en cada piedra, quien sabe leerla, descubre un poder más antiguo que la propia fe, señalando cómo el conocimiento puede ser tan decisivo como la acción en sí misma. Cada ubicación en la ruta refleja un delicado equilibrio entre ciencia y religión. Desde fuentes barrocas hasta cúpulas renacentistas, los símbolos tallados, las inscripciones y las esculturas sirven como claves que deben interpretarse con precisión. Vittoria señala un grabado en particular y comenta con admiración, no es solo arte, es un mensaje cifrado, cada línea fue pensada para guiar a quienes tienen ojos para ver. Destacando la obsesión de los Illuminati por dejar pistas que desafían la intuición y el aprendizaje convencional. Landen reflexiona sobre la naturaleza del poder del conocimiento frente al miedo. Comprender es resistir. Entender la lógica de estos símbolos nos da ventaja sobre el terror que nos acecha. Dice mientras analiza la relación entre los elementos, tierra, aire, fuego y agua, y las posiciones de los cardenales. Esta reflexión permite al lector percibir cómo el saber antiguo, las matemáticas y la astronomía se entrelazan con la espiritualidad y la moral, recordando que en la vida real, los descubrimientos científicos a menudo han sido malinterpretados o temidos por quienes solo ven la fe como autoridad suprema. A medida que avanzan, cada interpretación correcta de un símbolo abre una nueva puerta, literal y metafórica. La narrativa muestra cómo los acertijos de los Illuminati obligan a Landen y Vittoria a cuestionar lo que saben sobre la historia, sobre Roma y sobre sí mismos. Cada signo descifrado nos acerca a la verdad, pero también nos recuerda lo frágil que es nuestra posición, piensa Landen, reflejando la constante combinación de intelecto y riesgo. Comparando con la versión cinematográfica, la novela ofrece un nivel más profundo de interpretación, mientras que en la película las pistas se presentan de manera visual y rápida. En el libro se enfatiza la necesidad de razonamiento, reflexión y observación, reforzando la idea de que el conocimiento es un arma y un escudo al mismo tiempo. La historia invita al oyente o lector a imaginar cada inscripción, cada símbolo y cada hallazgo como piezas de un gran rompecabezas, cuyo entendimiento puede significar la diferencia entre el éxito y el desastre. En esta sección de la ruta de los Illuminati, se destaca cómo la combinación de historia oculta, poder del conocimiento y símbolos antiguos no solo impulsa la trama, sino que también plantea preguntas filosóficas sobre la relación entre la fe, la ciencia y la moral, manteniendo al oyente inmerso en una experiencia donde el aprendizaje y el peligro van de la mano. La ruta de los Illuminati se despliega con un ritmo que combina suspenso, misterio y un profundo aprendizaje sobre la historia y la cultura de Roma. Landen y Vittoria continúan su carrera contra el tiempo, moviéndose de un lugar a otro, pero cada paso está impregnado de historia, símbolos y enigmas que exigen atención y reflexión. Como Landen observa, Roma no habla solo con palabras, habla con sus piedras, con sus plazas y con sus fuentes, una cita que nos invita a comprender que la ciudad misma es un libro abierto de arte, ciencia y religión. Cada sitio que visitan, desde monumentos hasta iglesias renacentistas, se convierte en una lección encubierta. Landen detalla los símbolos y su relación con los antiguos conocimientos de los Illuminati, explicando cómo la geometría y la astronomía eran los pilares de su fe secreta.
Esta interconexión de arte, ciencia y espiritualidad permite que el oyente o lector aprenda sobre arquitectura, historia y filosofía sin perder el hilo narrativo, manteniendo la atención por el tiempo limitado. Vittoria aporta su conocimiento y perspicacia médica, pero también su intuición práctica, señalando detalles que Langdon podría pasar por alto. Por ejemplo, al encontrar un símbolo oculto, comenta, no es casualidad, alguien quería que siguiéramos este camino, subrayando cómo cada pista es deliberada y requiere interpretación cuidadosa. La narrativa hace que el oyente visualice cada inscripción, cada escultura y cada fuente como piezas de un gran rompecabezas histórico y cultural. El suspenso se mantiene, pues mientras avanzan, la urgencia por salvar a los cardenales se combina con la maravilla por lo que descubren. Langdon reflexiona, cada descubrimiento aumenta la adrenalina, pero también nos enseña más de lo que creemos saber sobre Roma y sobre nosotros mismos. Aquí, Dan Brown logra equilibrar el misterio con educación cultural. El oyente aprende sobre la historia del Renacimiento, la ciencia antigua y la arquitectura de manera fluida, sin que la tensión decaiga. Si comparamos con la versión cinematográfica, la novela ofrece un nivel más profundo de detalle histórico y simbólico. La película enfatiza la acción y la visualización rápida de los lugares, mientras que el libro permite al lector sumergirse en el contexto cultural y educativo, comprendiendo la importancia de cada ubicación y símbolo en la historia de los Illuminati y su enfrentamiento con la Iglesia. En resumen, esta sección mantiene un equilibrio perfecto entre suspense, misterio y educación cultural. Cada paso que dan Langdon y Vittoria es tanto una carrera contra el reloj como una clase viva sobre Roma, su historia, su arte y los secretos que la ciudad guarda desde hace siglos, manteniendo al oyente absorbido, instruido y ansioso por el próximo enigma en la ruta de los Illuminati. Sección 6. Revelaciones y traiciones. En esta sección de ángeles y demonios, titulada Revelaciones y traiciones, la narrativa alcanza un punto de tensión extrema, donde los secretos más oscuros comienzan a salir a la luz y la carrera de Langdon y Vittoria contra el tiempo se ve teñida por la incertidumbre y la desconfianza. Tras seguir la ruta de los Illuminati, ambos protagonistas se enfrentan a un momento crucial. Descubrir quién está detrás de los asesinatos de los cardenales y comprender los motivos que han guiado cada acción macabra hasta ese momento. Langdon observa con atención los símbolos y pistas, y en su interior reflexiona, nunca había sentido que Roma me hablara con tanta insistencia. Como si cada piedra guardara un secreto que solo podía ser revelado a quienes realmente quisieran ver. Es en este ambiente de misterio donde las primeras sospechas comienzan a tomar forma, pero también surgen giros inesperados que ponen en duda la confianza de los protagonistas hacia quienes parecían aliados. Vittoria, siempre pragmática y perspicaz, nota detalles que escapan a Langdon, comentando con cierta alarma, alguien cercano ha manipulado cada movimiento. Nada es lo que parece. Aquí, la novela introduce la noción de traición de manera sutil pero poderosa. Las pistas no solo revelan la identidad de los asesinos, sino que también muestran cómo la codicia, el fanatismo y la ambición han corrompido a personajes que parecían inofensivos o leales. El desarrollo de los eventos combina la acción con revelaciones de alto impacto. Los protagonistas descubren evidencia que indica que la amenaza no proviene de un grupo externo desconocido, sino de individuos dentro del propio círculo de confianza de la Iglesia. Langdon, al analizar los documentos y símbolos, murmura, cada pista está diseñada para confundir, pero también para enseñar. Alguien quiere que entendamos el juego que se ha estado jugando. Esta frase subraya la complejidad de la trama. No se trata solo de resolver un misterio, sino de interpretar un mensaje codificado que refleja siglos de rivalidad y secretos guardados. El suspenso se intensifica cuando Langdon y Vittoria enfrentan sus propias dudas sobre la identidad de los implicados, y las traiciones se revelan de manera gradual, aumentando la tensión emocional. La narrativa permite al lector o oyente sentir la urgencia, el desconcierto y la incredulidad de los protagonistas, mientras cada revelación redefine lo que creían cierto. Incluso se menciona cómo la lealtad puede ser un velo tan frágil como el papel donde se escriben los secretos más oscuros, evocando una reflexión sobre la fragilidad de la confianza y la naturaleza humana frente al poder y la ambición. Desde un punto de vista educativo, esta sección también permite apreciar cómo Dan Brown entrelaza historia, símbolos y psicología humana. La traición y la revelación de identidades inesperadas no son solo un recurso de suspenso, reflejan cómo el conocimiento y la observación crítica pueden cambiar la percepción de la realidad. Comparando con la adaptación cinematográfica, la película acelera estas revelaciones y reduce la profundidad en la construcción de desconfianza y traición, mientras que en el libro se disfruta de un proceso más detallado, donde cada gesto, cada diálogo y cada símbolo contribuyen a desentrañar la verdad. En resumen, Revelaciones y traiciones es una sección donde la tensión alcanza su punto álgido.
Los protagonistas no solo descubren quiénes son los responsables de los crímenes, sino que también se enfrentan a la fragilidad de la confianza y la complejidad de la naturaleza humana. Cada giro inesperado, cada detalle cuidadosamente colocado por el autor, mantiene al oyente en vilo, haciendo que la narrativa sea tanto una lección de historia y simbolismo como un estudio sobre moral, lealtad y engaño. La historia alcanza un clímax de intriga y desconcierto dentro del Vaticano. Landen y Vittoria avanzan con paso rápido entre sombras y pasadizos, sintiendo que cada segundo perdido puede costar vidas. La tensión no solo se debe al peligro inmediato, sino a la certeza creciente de que las amenazas provienen de lugares inesperados. Lo más inquietante no era el terror evidente, sino la certeza de que alguien cercano había planeado todo con precisión, reflexiona Landen, mientras recorre los corredores iluminados por tenues luces. El descubrimiento de traiciones internas altera por completo la percepción de los protagonistas sobre quienes hasta entonces parecían aliados. Vittoria, revisando documentos y símbolos antiguos, murmura, cada señal apunta hacia alguien dentro, alguien que debería protegernos, no amenazarnos. Aquí el autor destaca cómo la manipulación no solo se ejerce con armas o amenazas físicas, sino con conocimiento, símbolos y secretos antiguos. Cada gesto, cada palabra en los archivos revela que la verdadera conspiración se ha tejido durante décadas, usando la historia y la fe como herramientas de control. Los giros inesperados se presentan de manera progresiva. Landen y Vittoria comprenden que los responsables de los asesinatos de los cardenales no actúan por simple fanatismo religioso ni por odio directo hacia la Iglesia, sino por un plan meticuloso que combina venganza, poder y simbolismo. Landen reflexiona. Nunca había visto un plan tan meticulosamente calculado. Cada movimiento estaba diseñado para confundir y al mismo tiempo comunicar un mensaje. Este descubrimiento genera un efecto de sorpresa no solo para los protagonistas, sino también para el lector, pues desmantela cualquier noción de seguridad dentro del Vaticano, mostrando cómo incluso el corazón de la fe puede ser vulnerable a la manipulación. La sección enfatiza la mezcla de suspenso con la reflexión sobre la naturaleza humana. La traición y la manipulación se presentan no como elementos aislados, sino como un espejo de la ambición y la codicia que pueden corromper a cualquier institución. La narrativa subraya que los símbolos y los secretos no son meramente ornamentales, son vehículos de poder. La tensión crece cuando los protagonistas descubren pruebas que apuntan a miembros de alto rango de la Iglesia, provocando que Landen comente con incredulidad. La lealtad que creíamos inquebrantable resultó ser solo un velo que ocultaba la ambición y el engaño. Desde un punto de vista narrativo, Brown logra combinar el ritmo trepidante de la investigación con un análisis de las motivaciones humanas, haciendo que cada revelación se sienta tanto como un misterio resuelto como una lección sobre la fragilidad de la confianza. Comparando con la adaptación cinematográfica, el libro desarrolla con mayor detalle la complejidad de las traiciones internas, mientras que la película acelera la exposición de los responsables, perdiendo parte de la intriga psicológica que caracteriza la obra. En conclusión, Revelaciones y traiciones es una sección que genera sorpresa y desconcierto. La narrativa muestra cómo la traición puede provenir de lugares insospechados y cómo la manipulación, sustentada en conocimiento histórico y símbolos, puede desestabilizar incluso a las instituciones más sólidas. La sección mantiene al lector y al oyente en un estado de tensión constante, mientras cada secreto descubierto invita a reflexionar sobre la lealtad, la fe y la vulnerabilidad de quienes parecen intocables. Dentro de Revelaciones y traiciones, la historia se adentra en la compleja relación entre los Illuminati, la antimateria y el inminente cónclave. Landen y Vittoria se encuentran cada vez más cerca de descifrar la verdad detrás de la serie de asesinatos y el caos que amenaza la elección papal. Mientras recorren los pasillos del Vaticano, Landen reflexiona, todo parecía apuntar hacia un mismo diseño, una mente capaz de manipular símbolos y ciencia por igual, mostrando cómo los elementos antiguos y modernos se entrelazan en un plan maestro. La pareja se detiene en varios puntos clave donde los símbolos de los Illuminati, cuidadosamente escondidos en arte y arquitectura, parecen señalar más que simples advertencias. Estos signos no son solo marcas. Son un mapa hacia la verdad que intentan ocultarnos, comenta Vittoria, señalando un fresco que integra referencias al experimento de la antimateria. La tensión aumenta cuando comprenden que los ataques no son aleatorios, sino que siguen un patrón diseñado para sembrar miedo y forzar decisiones dentro del cónclave. Aquí se revela que la antimateria no es solo un objeto científico, sino una amenaza que puede cambiar el equilibrio de poder dentro de la Iglesia y más allá. La conexión entre los Illuminati y la antimateria se vuelve evidente cuando Landen estudia los diagramas y notas. El símbolo de la llama y el ojo no solo es un emblema secreto. Indica control sobre aquello que puede destruir o iluminar, enfatizando el carácter dual de la ciencia y el simbolismo en la trama. Vittoria, por su parte, percibe la dimensión humana y política de la amenaza,
no se trata solo de poder o conocimiento, sino de manipular la fe y la lealtad de quienes deberían proteger la verdad. El autor mantiene la narrativa equilibrando suspense, educación cultural y la tensión del momento. Cada pista descifrada por Langdon y Vitoria genera un efecto acumulativo de inquietud, pues muestran cómo antiguos secretos y rivalidades ocultas pueden combinarse con descubrimientos científicos modernos para provocar crisis en el corazón del Vaticano. El lector se siente acompañado de los protagonistas en una carrera contrarreloj. Cada símbolo, cada referencia artística o histórica se convierte en una pieza de un rompecabezas que no admite errores. Desde un ángulo reflexivo, esta parte de la historia invita a considerar la forma en que el conocimiento y la fe pueden coexistir, o chocar, cuando se manipulan con fines de poder. La película mantiene la esencia de esta conexión, pero la obra literaria profundiza mucho más en la lógica detrás de la relación entre símbolos, ciencia y política, otorgando un matiz más intelectual y educativo al suspense. En resumen, en esta parte de revelaciones y traiciones, Langdon y Vitoria comienzan a entender que los Illuminati no solo han manipulado símbolos antiguos, sino que han integrado la ciencia más avanzada, la antimateria, en un plan para impactar directamente el cónclave. La sección combina intriga, misterio y reflexión sobre el poder del conocimiento y la vulnerabilidad de las instituciones, manteniendo al lector al filo de la tensión y la sorpresa. La narrativa se concentra en la ambigüedad entre la fe y la ciencia, mostrando cómo ambas pueden ser usadas tanto para proteger como para manipular. Langdon y Vitoria avanzan con cautela, conscientes de que cada descubrimiento podría alterar su comprensión de los eventos y de los responsables de los asesinatos recientes. La tensión aumenta con cada pista encontrada, y se percibe claramente que en el Vaticano, nada es lo que parece. Como dice Langdon al examinar uno de los símbolos, cada marca es un recordatorio de que la verdad puede ser disfrazada con belleza y misterio. Mientras recorren los pasillos y salas llenas de obras maestras, Langdon y Vitoria observan que los símbolos de los Illuminati no son meros signos de rebelión, sino herramientas de comunicación sofisticadas, diseñadas para guiar o confundir según quien las interprete. Vitoria reflexiona: el conocimiento puede ser un arma más poderosa que cualquier fuerza física, subrayando cómo la ciencia, representada por la antimateria y sus diagramas, se entrelaza con la historia y el arte religioso para generar tanto protección como manipulación. En un momento particularmente revelador, se detienen frente a un fresco que combina iconografía cristiana con referencias ocultas a los experimentos de la antimateria. Langdon comenta: aquí, la luz y la sombra no solo muestran fe, sino advertencia, señalando que cada detalle artístico puede tener doble sentido, inspirar devoción, al mismo tiempo, servir como pista o amenaza. Esta dualidad refleja una tensión filosófica que atraviesa toda la sección. La fe y la ciencia no son opuestas, sino dos fuerzas que, en manos de ciertos individuos, pueden proteger o manipular, salvar vidas o generar caos. La narrativa mantiene un equilibrio entre suspenso y educación cultural. Mientras los protagonistas descifran los símbolos, el lector aprende sobre la historia de Roma, la rivalidad histórica con los Illuminati y el delicado equilibrio entre conocimiento y poder. Cada descubrimiento provoca momentos de reflexión sobre la moralidad del conocimiento y el uso del poder. Y las citas breves que emergen en la mente de Langdon y Vitoria refuerzan esa introspección sin interrumpir la continuidad de la acción. El efecto de sorpresa y traición dentro del Vaticano se intensifica al percibir que algunos guardianes de la fe pueden también manipular la ciencia, y viceversa, con fines propios. Esta observación genera un sutil comentario crítico sobre la naturaleza humana y la institucionalidad. No siempre las instituciones religiosas o científicas actúan de manera transparente. Y los símbolos pueden ser tan poderosos para proteger como para engañar. Finalmente, esta parte de la historia refuerza la idea de que los protagonistas deben confiar tanto en su intelecto como en su instinto, descifrar códigos, interpretar símbolos y evaluar quién manipula la verdad y con qué fin. Cada hallazgo acerca a Langdon y Vitoria a entender la magnitud del plan de los Illuminati, pero también los enfrenta a la incertidumbre. En el corazón de Roma, incluso la luz puede ser sombra, piensa Langdon. Resumido, la esencia de esta sección, donde la fe y la ciencia se entrelazan en un juego de revelaciones y traiciones. La historia alcanza un punto donde la tensión y las revelaciones se entrelazan de manera magistral, preparando al lector o al oyente para el clímax de los acontecimientos. Langdon y Vitoria, tras desentrañar símbolos y descifrar mensajes ocultos, comienzan a comprender la magnitud del plan de los Illuminati y cómo cada muerte reciente no fue aleatoria, sino parte de un diseño meticulosamente calculado. Vitoria reflexiona en voz baja: cada movimiento, cada símbolo, parece orquestado para que alguien que sepa leer entre líneas entienda la verdad, subrayando el delicado equilibrio entre conocimiento y engaño. Mientras recorren el Vaticano, la sensación de urgencia se intensifica. Cada sala, cada pasillo y cada obra de arte parecen contener pistas,
y Landen se detiene frente a un fresco con símbolos que combinan iconografía religiosa y referencias científicas. La ciencia y la fe se entrelazan como sombras que juegan con la luz, piensa, reconociendo que la verdad está cuidadosamente camuflada. La narrativa describe con minuciosidad los gestos de los protagonistas, sus rápidas observaciones y cómo cada descubrimiento incrementa la presión psicológica, reflejando un suspenso casi cinematográfico. Uno de los momentos más impactantes ocurre cuando perciben la manipulación de las apariencias. Las estructuras de poder dentro del Vaticano no siempre actúan de forma transparente. Landen comenta, en este lugar, la devoción puede ser una máscara para la ambición, recordando que incluso quienes se muestran como guardianes de la fe pueden ser instrumentos de engaño. Esta observación refuerza la idea de que la ciencia y la fe, lejos de ser fuerzas opuestas, se convierten en herramientas que pueden proteger o manipular, según la intención de quienes las manejan. La narrativa integra además datos culturales y artísticos de Roma, explicando cómo cada sitio, cada escultura y cada símbolo posee una historia que sirve como puente entre la realidad histórica y el misterio de los Illuminati. La descripción del ambiente desde la penumbra de los corredores hasta la majestuosidad de las capillas añade un matiz educativo mientras mantiene la tensión creciente que acompaña a los protagonistas. La combinación de acción, reflexión y contexto histórico genera un relato fluido y ameno, ideal para una lectura en voz alta tipo audiolibro. Finalmente, la sección concluye dejando al oyente en un punto de anticipación máxima. Landen y Vittoria están más cerca que nunca de comprender la verdad. Pero la incertidumbre sobre quién es aliado y quién manipulador sigue latente. La tensión no solo proviene de la amenaza física, sino de la complejidad de las revelaciones, de cómo cada detalle artístico o científico puede cambiar la percepción de la realidad. Aquí, nada es lo que parece. Medita Landen, encapsulando la esencia de esta parte, donde las revelaciones y traiciones convergen para preparar un clímax que promete ser tanto intelectual como emocionalmente impactante. Sección 7. El clímax en la ciudad eterna. La narración alcanza un punto de máxima tensión y urgencia. Landen y Vittoria, tras recorrer Roma siguiendo la ruta de los Illuminati y descifrando símbolos antiguos, se encuentran al borde del descubrimiento definitivo. Mientras el peligro de la antimateria amenaza con desatar una catástrofe sin precedentes. La ciudad, con sus plazas, fuentes y monumentos históricos, se convierte en un escenario donde historia, arte y ciencia se entrelazan, y cada decisión de los protagonistas tiene consecuencias inmediatas. Roma misma parecía contener la respiración, como si supiera que el destino de su alma estaba en juego, reflexiona Langdon mientras corre por las calles iluminadas por la luz nocturna. Los acontecimientos se desarrollan de manera vertiginosa. Landen y Vittoria identifican finalmente la ubicación exacta de la cápsula de antimateria, un pequeño cilindro cargado de energía contenida que podría destruir toda la ciudad en minutos. Cada paso se narra con minuciosidad, desde la entrada a edificios históricos hasta los momentos en que deben sortear obstáculos y acertijos dejados por los Illuminati. Vittoria comenta con preocupación, si esto explota, no quedará piedra sobre piedra, lo que subraya la magnitud de la amenaza y añade un tono de suspenso casi palpable. La acción se combina con la reflexión sobre el conocimiento y la fe. Landen, observando los símbolos y mecanismos que rodean la antimateria, piensa, lo que construimos para protegernos puede convertirse en nuestra perdición, destacando la dualidad de la ciencia. Capaz de salvar o de destruir según la intención de quien la maneja. Esta línea, además de aumentar la tensión narrativa, sirve como recordatorio de cómo la ambición humana y la manipulación del poder tecnológico pueden poner en jaque incluso a una civilización antigua y rica en historia como Roma. En paralelo, la narrativa no olvida el contexto cultural. Los protagonistas atraviesan pasajes que muestran la riqueza artística de la ciudad. Desde esculturas que datan del Renacimiento hasta frescos que esconden claves criptográficas. Cada detalle se describe con precisión, ayudando al oyente a visualizar la escena y comprendiendo que el clímax no solo es físico sino intelectual y simbólico. Cada obra de arte, cada símbolo. Es un mensaje cifrado que los Illuminati dejaron para quien supiera leer entre líneas, señala Langdon mientras desentraña la última pista. El ritmo se acelera hasta alcanzar momentos de suspense extremo. La tensión se mezcla con la colaboración entre Langdon y Vittoria. Él aporta su conocimiento simbólico, ella su experiencia científica y coraje práctico. La narrativa describe con claridad sus movimientos, abrir cerraduras, descifrar inscripciones, coordinarse mientras el tiempo corre. Todo esto está impregnado de adrenalina, pero sin perder la claridad ni el hilo de la historia, permitiendo al oyente seguir cada detalle como si estuviera junto a ellos. Finalmente, esta sección logra un equilibrio entre el peligro inminente y la grandeza cultural de Roma, mientras Langdon y Vittoria acercan a la resolución del conflicto con la antimateria. Cada decisión, cada hallazgo y cada pensamiento íntimo de los personajes refuerza la sensación de que en la ciudad eterna, historia,
Ciencia y fe convergen en un punto crítico donde la vida y la cultura de Roma penden de un hilo, la verdad y la supervivencia estaban entrelazadas, y solo un conocimiento profundo podría salvarlos, medita Langdon. Encapsulando la esencia de este clímax. Langdon y Vittoria alcanzan el momento crítico de su búsqueda, la ubicación exacta de la cápsula de antimateria. Tras horas de descifrar símbolos, recorrer calles y monumentos históricos de Roma, y superar pruebas que combinan arte, historia y lógica, finalmente logran identificar dónde se encuentra el artefacto que amenaza con destruir la ciudad. La cápsula estaba allí, en el corazón del Vaticano, silenciosa y mortal, esperando el menor descuido. Describe Langdon mientras observa el pequeño cilindro que contiene energía suficiente para un desastre de proporciones inimaginables. El descubrimiento genera una mezcla de alivio y urgencia. La adrenalina aumenta, y cada segundo cuenta. Vittoria analiza rápidamente los mecanismos de seguridad que rodean la cápsula, comentando con precisión: esto no fue solo un desafío simbólico. Alguien sabía exactamente cómo proteger y al mismo tiempo manipular este poder. La tensión se intensifica cuando los protagonistas comprenden que la amenaza no proviene de un grupo externo desconocido, sino de alguien dentro del Vaticano. Un traidor que ha utilizado la fe y la ciencia como instrumentos para sus propios fines. La narrativa refleja este doble filo, donde la devoción religiosa y el conocimiento científico se entrelazan con la manipulación y la ambición. No todo es lo que parece. Incluso lo sagrado puede esconder intenciones oscuras, medita Langdon, resaltando el tema central de engaño y revelación. En el momento de confrontación, el verdadero autor de la conspiración se revela de manera inesperada. La tensión narrativa se mezcla con sorpresa y una sensación de traición. La persona que parecía aliada o neutral estaba detrás de los asesinatos y de la puesta en peligro de la ciudad. Este giro no solo impacta emocionalmente a los protagonistas, sino que también plantea un dilema moral y estratégico. ¿Cómo actuar ante alguien que conoce los secretos más profundos del Vaticano y la ciencia de la antimateria? La descripción de Brown es precisa en este punto. Sus ojos no mostraban remordimiento, solo la fría certeza de que cada pieza había caído exactamente donde él quería. Lo que subraya la inteligencia y la frialdad del conspirador. La narrativa enfatiza el equilibrio entre acción y reflexión. Mientras Langdon y Vittoria deben desactivar o asegurar la cápsula, también deben entender los motivos del traidor, analizando cómo la ambición, el conocimiento y la fe pueden ser manipulados para fines destructivos. La tensión se mantiene con cada paso. Abrir puertas secretas, esquivar trampas, interpretar símbolos y anticipar movimientos del enemigo. Roma, con su riqueza artística y arquitectónica, se convierte en un personaje más, testigo silencioso del enfrentamiento final. Este descubrimiento y confrontación marcan el punto culminante de la historia, donde historia, ciencia y fe se enfrentan cara a cara con la traición y la ambición humana. El oyente o lector se siente inmerso en una carrera contra el tiempo, mientras la narrativa logra combinar suspenso, cultura y filosofía. En ese instante comprendí que la supervivencia no dependía solo de rapidez o fuerza, sino de entender la mente de quien juega con los secretos más poderosos del mundo, reflexiona Langdon, sintetizando la esencia de este clímax. Tras haber localizado la cápsula de antimateria y enfrentado al verdadero autor de la conspiración, Langdon y Vittoria se encuentran en un momento de intensa reflexión sobre la naturaleza del poder, la ambición y la fe. Y cómo estas fuerzas se entrelazan con la ciencia. La narrativa, cargada de tensión y aprendizaje, invita al lector o oyente a meditar sobre los riesgos de la codicia y el uso indebido del conocimiento. Nunca había entendido tan claramente que el poder puede corromper incluso a quienes se presentan como guardianes de la moral, piensa Langdon mientras observa la cápsula. Símbolo de un poder que desafía incluso a las creencias más arraigadas. Vittoria, por su parte, comparte la sensación de asombro y preocupación. La fe y la ciencia deberían protegernos, no servir como herramientas de manipulación. Reflexiona mientras contempla los pasillos del Vaticano, recordando los misterios que han recorrido y la forma en que la historia y el arte pueden ser utilizados como armas simbólicas y estratégicas. Aquí, Brown muestra cómo Roma no es solo un escenario físico, sino un espacio que representa siglos de conocimiento, de religiosidad y de poder político, donde los ideales humanos se enfrentan con la realidad de la ambición y la vulnerabilidad. La escena permite también una lectura filosófica y social. La tensión entre la razón científica y la fe religiosa no se resuelve con un simple triunfo de uno sobre otro, sino que deja al descubierto la fragilidad de ambos cuando son manipulados. Langdon medita: el hombre puede construir maravillas y destruirlas con la misma rapidez. La historia es testigo de nuestra capacidad de crear y arrasar, recordando, de manera implícita, los errores del pasado y los peligros de dejar que la ambición y el ego dominen la acción humana. Esta sección cierra el arco de tensión del clímax, pero lo hace dejando al oyente con una sensación de profundidad y aprendizaje. La antimateria,
aunque contenida, se convierte en metáfora del límite del poder humano, un recordatorio de que la ciencia sin ética y la fe sin reflexión pueden generar caos. Y que la verdadera responsabilidad recae en la conciencia de quienes poseen conocimiento y autoridad. Vittoria comenta, en un tono que mezcla alivio y advertencia: sobrevivimos a la amenaza física, pero el desafío real siempre será el del corazón humano. En términos de narrativa, esta parte equilibra perfectamente la acción con la introspección, permitiendo que el oyente sienta tanto la adrenalina del enfrentamiento final como la reflexión sobre las lecciones morales e históricas que Roma y sus secretos enseñan. La riqueza cultural y simbólica de la ciudad se combina con la urgencia de salvar vidas, mostrando que incluso en medio del peligro, la comprensión de la historia y la ética puede guiar la acción. En la conclusión del clímax en la ciudad eterna, la narrativa alcanza su punto más intenso y revelador, donde Langdon y Vittoria, tras un recorrido lleno de enigmas y peligros, finalmente enfrentan la culminación de la conspiración que amenazaba Roma. La tensión acumulada a lo largo del libro explota en una serie de revelaciones que no solo explican los asesinatos y el secuestro de la antimateria, sino que también desnudan la complejidad de la naturaleza humana. Lo que creíamos evidente resultó ser solo un velo, la verdad estaba oculta detrás de nuestras propias expectativas, reflexiona Langdon mientras contempla los últimos elementos del misterio desvelado. En este desenlace, se confirma que la aparente amenaza de los Illuminati y de la antimateria fue manipulada por fuerzas internas del Vaticano, mostrando cómo la fe, la ambición y la ciencia pueden entrelazarse de manera peligrosa. Vittoria, con su mirada penetrante y una mezcla de alivio y asombro, murmura: hemos visto el rostro de la codicia y la vanidad, disfrazadas de devoción y ciencia. La exposición de estas verdades provoca un efecto de catarsis. La ciudad, los símbolos y la historia se convierten en testigos de la fragilidad del ser humano frente a su propio poder y deseo de control. El desenlace también refleja un análisis de la ética y la moral. La manipulación de la fe y el conocimiento, si no se guía por principios claros, puede conducir al caos y a la destrucción. Langdon y Vittoria, al comprender la verdadera magnitud de los acontecimientos, reconocen que la salvación de Roma no fue solo física, sino también simbólica, preservando la integridad de siglos de cultura y espiritualidad. A veces, salvar la ciudad significa salvar también la confianza en lo que representa, comenta Langdon, sintetizando la lección que la experiencia les ha impuesto. Este cierre tiene un efecto narrativo poderoso, ya que combina la resolución de la acción con una reflexión profunda sobre la condición humana, dejando al oyente con una mezcla de alivio y contemplación. La tensión se disipa con un impacto emocional y moral. No se trata solo de evitar la catástrofe inmediata, sino de entender cómo la verdad y la mentira, el poder y la ambición, coexisten y moldean la historia. La revelación final es doblemente didáctica. Por un lado, muestra la capacidad del hombre para actuar heroicamente. Por otro, advierte sobre los peligros de subestimar la complejidad de la mente humana. En comparación con la adaptación cinematográfica, este desenlace mantiene la intensidad de las revelaciones, aunque la película prioriza la acción visual sobre la profundidad reflexiva. La novela permite que cada pensamiento de Langdon y Vittoria, cada descubrimiento de los símbolos y cada giro de la trama, se perciba con calma, dejando que la reflexión sobre la naturaleza humana se asiente en el lector u oyente, algo que, por limitaciones de tiempo, en la película se siente más comprimido y centrado en lo espectacular que en lo filosófico. Este momento final confirma que Dan Brown no solo busca entretener con enigmas y persecuciones, sino también invitar a cuestionar los límites de la fe, la ciencia y la ambición, mostrando que la verdad puede ser tanto liberadora como dolorosa, y que comprenderla exige valentía y discernimiento. La tensión acumulada se transforma en claridad, y la ciudad eterna, Roma, se mantiene intacta como símbolo de resistencia, historia y reflexión. En la culminación del clímax en la ciudad eterna, Langdon y Vittoria se encuentran en un momento de máxima tensión, donde cada segundo cuenta y cada decisión puede significar la salvación o la destrucción de Roma. Tras un recorrido lleno de enigmas, símbolos y persecuciones, ambos personajes demuestran cómo la combinación de inteligencia, coraje e intuición se convierte en la clave para enfrentar lo inesperado. Langdon reflexiona en voz baja: la mente debe actuar más rápido que el peligro, cada símbolo es una pista, cada elección, una vida, mientras observa con detenimiento los patrones ocultos en los lugares que visitan. Vittoria, por su parte, evidencia un equilibrio entre racionalidad y valentía. Su intuición, afinada por años de experiencia científica, la guía a interpretar señales que otros pasarían por alto. En un momento crucial, ella dice: a veces, lo que nos dice el corazón tiene más peso que cualquier cálculo, subrayando cómo la percepción instintiva complementa el análisis lógico frente a situaciones límite. La narrativa hace evidente que, en este punto, la supervivencia y el éxito dependen tanto de la mente como del instinto, y que la resolución de conflictos complejos exige una cooperación completa entre pensamiento y acción.
El enfrentamiento con la amenaza de la antimateria, y la revelación de la verdadera autoría de la conspiración, pone a prueba no solo su ingenio, sino también su coraje moral y físico. Cada paso que dan, cada símbolo descifrado, refleja un acto de audacia intelectual y valentía personal. No es solo la ciencia lo que salva, sino la decisión de actuar con claridad cuando todo parece perdido. Comenta Langdon mientras se mueve con precisión por espacios cargados de tensión y peligro. Además, esta sección muestra cómo la intuición no es un simple presentimiento, sino un recurso vital que permite anticipar acciones, reconocer engaños y tomar decisiones inmediatas sin vacilación. La dinámica entre Langdon y Vittoria resalta la importancia del trabajo en equipo, donde cada uno aporta su fortaleza. La mente analítica de Langdon y la percepción instintiva de Vittoria se combinan para superar obstáculos que, individualmente, parecerían insuperables. Desde un punto de vista reflexivo, el clímax evidencia cómo la inteligencia y la intuición son complementos esenciales, y cómo el coraje se manifiesta no solo en la confrontación física, sino en la capacidad de mantenerse firme frente a la incertidumbre y la manipulación. En comparación con la adaptación cinematográfica, la novela permite que estos matices se perciban con mayor detalle, mostrando el proceso interno de cada personaje, mientras que la película, por su naturaleza visual, prioriza la tensión externa y la acción, perdiendo un poco la riqueza de los razonamientos estratégicos y las intuiciones sutiles que en el libro resultan decisivas. En definitiva, este punto del relato enfatiza que la verdadera resolución no surge únicamente de la fuerza o de la suerte, sino de una combinación sofisticada de análisis, valentía y percepción intuitiva. Langdon y Vittoria nos recuerdan que, incluso en los momentos de mayor peligro, la mente clara, el instinto acertado y el valor decidido son herramientas imprescindibles para desentrañar misterios, enfrentar la amenaza y proteger aquello que valoramos. La ciudad eterna, con su historia y sus secretos, se convierte así en un escenario donde la inteligencia, el coraje y la intuición definen no solo el desenlace, sino también la esencia de lo que significa actuar con heroísmo y discernimiento. Sección 8. Consecuencias y reflexiones. Al concluir la intensa noche de enigmas y peligros en Roma, la ciudad misma parecía suspirar con alivio, como si los siglos de historia y secretos que guardaba se hubieran detenido solo un instante para contemplar lo ocurrido. En esta sección final de consecuencias y reflexiones, Dan Brown guía al lector a través de un cierre donde los ecos de la aventura no se limitan a la acción, sino que invitan a meditar sobre el conocimiento, la ética y la naturaleza humana. Langdon y Vittoria se encuentran caminando entre los monumentos iluminados de la ciudad eterna, sintiendo el peso de la noche y de los secretos que la amenazaban. Langdon observa, Roma nos recuerda que incluso los más grandes logros pueden transformarse en tragedias si se ignoran la prudencia y la ética. Aquí, el autor enfatiza cómo la historia, la ciencia y la religión no existen en compartimentos aislados, sino que sus interacciones moldean destinos humanos y sociedades enteras. La Iglesia y Roma, habiendo enfrentado una amenaza sin precedentes con la antimateria, deben ahora digerir las consecuencias, equilibrando el temor, la política y la fe en su responsabilidad ante el mundo. Vittoria, con su aguda percepción científica, comenta, no basta con descubrir, debemos comprender cómo usar lo que encontramos. Su reflexión subraya que la ciencia, por sí sola, no es neutral, su valor depende de la ética que guíe su aplicación. La coexistencia de la ciencia y la religión aparece como un tema central. Ambos campos buscan respuestas a preguntas fundamentales, aunque sus métodos y lenguajes sean distintos. Langdon añade, con tono meditativo, que la fe y la razón no tienen por qué estar en conflicto, pueden complementarse si se reconoce la necesidad de prudencia y responsabilidad. El narrador introduce la reflexión sobre la curiosidad humana. La investigación y la búsqueda del conocimiento son esenciales para comprender el mundo, pero solo si se equilibran con la ética y la conciencia. La amenaza de la antimateria funciona como metáfora, un poder extraordinario capaz de crear y destruir, recordando que el conocimiento, sin regulación moral, puede ser tan peligroso como liberador. El poder de lo desconocido nos hace avanzar, pero también nos exige medir cada paso, piensa Langdon, reforzando la idea de responsabilidad y autocontrol frente a la tecnología y la ciencia. La narrativa concluye con un tono reflexivo y abierto, dejando al oyente preguntas sobre moralidad, fe y el poder del conocimiento secreto. La historia no da respuestas absolutas, sino que invita a considerar, ¿qué significa realmente saber? ¿Hasta dónde puede llegar la curiosidad humana sin cruzar límites éticos? ¿Cómo pueden coexistir la fe y la ciencia sin anularse mutuamente? Estas preguntas finales se entrelazan con la acción pasada, reforzando la prudencia, la ética y la responsabilidad como valores imprescindibles frente al conocimiento y la tecnología. La experiencia de Roma y de la Iglesia tras la amenaza sirve como recordatorio de que la grandeza del conocimiento se mide no solo por lo que se descubre, sino por cómo se aplica y por el respeto hacia la vida y la humanidad que lo rodea.
Ángeles y demonios de Dan Brown se presenta como una obra que combina intriga, historia y ciencia, construyendo un relato donde la tensión narrativa no solo se centra en la acción, sino también en los dilemas morales y epistemológicos que enfrenta la humanidad. A nivel general, el libro funciona como un espejo de nuestra relación con el conocimiento. Desde la ciencia más avanzada hasta los secretos más antiguos de instituciones centenarias, el autor explora cómo la curiosidad, la ambición y el poder interactúan en escenarios donde la ética y la fe se ponen a prueba. En términos temáticos, la obra reflexiona sobre la dualidad entre fe y razón. La Iglesia, con toda su tradición, y la ciencia, representada en la investigación de la antimateria, no aparecen como opuestos irreconciliables, sino como fuerzas complementarias que pueden generar conflicto o colaboración dependiendo de la sabiduría con que se manejen. Esta tensión recuerda a debates filosóficos que datan de siglos atrás, desde Galileo, cuya investigación científica desafió la ortodoxia religiosa, hasta obras modernas de divulgación como El mundo y sus demonios de Carl Sagan, que defienden la ciencia racional sin ignorar la dimensión humana y ética de su aplicación. Brown, a través de Langdon y Vitoria, invita a reflexionar sobre la responsabilidad que conlleva el conocimiento y sobre cómo la búsqueda de la verdad requiere prudencia y discernimiento. El estilo narrativo del libro, caracterizado por capítulos cortos, giros inesperados y descripciones detalladas de Roma y sus símbolos, logra mantener al lector en constante tensión. Esta técnica narrativa ha sido comparada con los thrillers de Michael Crichton, donde el rigor científico se entrelaza con la aventura y la intriga. Sin embargo, algunos críticos literarios han cuestionado la profundidad de los personajes y el uso de clichés en ciertas escenas, argumentando que la acción a veces prima sobre el desarrollo psicológico de los protagonistas. A pesar de ello, el público recibió la obra con entusiasmo, fascinándose tanto por los acertijos históricos como por el despliegue de conocimiento sobre la simbología y la arquitectura de la ciudad eterna. Al momento de su publicación, en el contexto de finales de los años 90 y principios del siglo XXI, la sociedad vivía un periodo marcado por el auge de la tecnología, el Internet y un renovado interés por los misterios históricos y conspiraciones. Este ambiente cultural contribuyó a que Ángeles y demonios conectara con un amplio público, sediento de historias que mezclaran ciencia, historia y secretos institucionales. La novela se convirtió en un fenómeno internacional, no solo por su intriga, sino también por cómo planteaba cuestiones universales sobre poder, conocimiento y ética, haciendo que lectores de distintos trasfondos reflexionaran sobre los límites de la ambición humana. Además, el libro funciona como un comentario indirecto sobre la naturaleza humana frente a la autoridad y el conocimiento secreto, la fascinación por lo oculto. La predisposición a conspiraciones y la tensión entre miedo y progreso son aspectos que la obra aborda con sutileza. En ese sentido, Ángeles y demonios no solo entretiene, sino que también genera un espacio de reflexión sobre cómo la humanidad maneja sus descubrimientos y enfrenta los dilemas morales que estos conllevan. En resumen, la obra de Dan Brown puede ser vista como un puente entre la ficción de acción y el ensayo ético, un thriller que invita a cuestionar la relación entre ciencia, fe y poder, mientras enseña que la curiosidad humana, acompañada de prudencia y responsabilidad, es el motor que impulsa tanto la creación como la destrucción. Su éxito se explica no solo por la trama intrigante, sino por su capacidad de resonar con preocupaciones contemporáneas, haciéndola relevante tanto como entretenimiento como punto de partida para debates filosóficos y sociales sobre el conocimiento y la moralidad. Ángeles y demonios nos recuerda que la historia, la fe y la ciencia están entrelazadas de formas complejas. Nos enseña a cuestionar lo que damos por sentado y a buscar la verdad detrás de los símbolos que nos rodean. Cada misterio descifrado es un recordatorio de que el conocimiento es poder, y que el poder puede ser peligroso si se usa sin ética. Si este viaje entre secretos y símbolos te fascinó, comparte el video y comenta. ¿Qué secreto histórico o símbolo te gustaría descifrar si fueras Robert Langdon? Suscríbete para más exploraciones donde la literatura nos lleva a mundos ocultos y misteriosos que esperan ser descubiertos.